Benvingudes i benvinguts a un nou espai de Parlem Clar. En este cas tenim una tertúlia literària, una tertúlia molt especial, em feia moltíssima il·lusió que vingueren a plató Cristina Duran i Miguel Àngel Giner, guionista de còmic, autora de còmic, il·lustradors també els dos, i conjuntament teniu un estudi, no? La Grua Studio. I començarem parlant d'aquest estudi, però en primer lloc, com vos deia, un plaer que ens acompanyeu avui en este programa de Parlem Clar. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos. Com estàvem dient, vosaltres teniu l'estudi conjunt radicat en Benetússer i, per tant, clar, una població greument afectada per la dana. Com està la situació a hores d'ara? Bueno, ara estem un poquet remuntant, ara, mesos després. Pero bueno, sí que es verdad que ha sido difícil porque nosotros tenemos dos bajos, uno al lado del otro, uno es nuestra casa, el otro es el estudio. Y bueno, además de toda el agua que entró, encima en ambos bajos tenemos un subsuelo, es decir, que la biblioteca de nuestra casa y una parte del estudio está hacia abajo, con lo cual teníamos ahí dos piscinas, ¿no? Entonces ha sido bastante duro por eso, porque tanto la mitad de la casa como la mitad del estudio se han inundado, hemos perdido pues eso, un montón de cosas materiales y bueno, y también todo lo que supone pues eso, ver entrar el agua en tu casa, ¿no? Ahora en estos momentos sí que algunas ayudas han llegado, otras no. Entonces hemos empezado con lo que es la reforma del estudio porque claro, estamos ahora trabajando en casa más o menos lo hemos arreglado para poder, por lo menos no nos hemos tenido que ir de casa, pero sí que estamos todos muy apretados, claro, nosotros tenemos dos hijas, estamos ahora en 2 mesitas ahí apretados que cada vez que Miguel Ángel tiene que hacer una acuarela yo tengo que quitar la tableta de dibujar, o sea, estamos un poco, la verdad, bastante incómodos y eso, entonces hemos empezado con la reforma del estudio porque es lo prioritario y esperamos pronto por lo menos poder volver, aunque solo sea con la mesa y el ordenador y más adelante pues ya iremos, cuando ya nos llegue lo del consorcio, pues ya iremos comprando mobiliario y acabando de arreglar todo. Miguel Ángel, fa poc publicares, no, un balanç 3 mesos després en premsa i deies que este reflex del cotxe que encara estava aparcat a la porta, no, i entrava la llum a casa, us recordava cada dia que encara quedava molta feina per fer. No sé si el cotxe continua ahí, ja l'han retirat. No, per sort l'han retirat, jo crec que al final va funcionar que ells que en premsa i hi hagué una reacció i en seguida el van llevar. El problema era que en l'article també ho explicava que nosaltres tenim una filla amb discapacitat, l'Aia té una paràlisi cerebral i tenim una plaça blava de mobilitat reduïda i clar, ens feia molta falta perquè clar, la plaça la tens perquè la necessites per a la teva filla. Si estàs 3 mesos sense aquesta plaça, doncs ens tocava anar aparcant per altres parts del poble, que tampoc era fàcil. I bueno, per sort ja no n'hi ha reflexos rojos que travessen el cristal. A més, ja tenim un cotxe nou, que també al principi ens va deixar la germana de Cristina ens va deixar un, i també hem pogut ja en les ajudes comprar un cotxe nou i ja tenim el cotxe nou aparcat en la porta de casa. Entenc que aquella nit del 29 d'octubre, veient pujar l'aigua a poc i emportar-se tants records, i en el vostre cas, parlant dels dos baixos, tant la part personal com la part professional, perquè l'estudi ja portava molts anys en marxa, no? Quin sentiment teníeu en aquell moment? La verdad es que va a ser bastante impresionante, ¿no? O sea, nosotros llevamos 30 años trabajando, pero en el estudio Benetússer el estudio tiene 17 años, ¿no? De hecho, aún nos quedan unos cuantos por pagarle al banco de la primera reforma. Y bueno, nosotros en el espacio lo tenemos compartido, hay un espacio coworking, lo tenemos compartido con 3 compañeros y compañeras, entonces uno de ellos, Fran, fue el que nos avisó, porque sí que es verdad que bueno, como sabéis, ese día que no hubo avisos oficiales que tenía que haber habido, pero bueno, hubo otro tipo de avisos. Por ejemplo, nuestra hija pequeña va a la Universidad de Valencia y ya desde el día anterior la universidad cerró, cosa que hizo muy bien, ¿no? Y de hecho yo creo que salvaron un montón de vidas y ahorraron un montón de sufrimiento, ¿no? Porque gracias a eso nuestra hija pequeña, que además encima va a turno de tarde y ella vuelve a casa en el metro que para en Paiporta y luego se coge la bici, o sea, imagínate, esa tarde si hubiera hecho ese recorrido, ¿no? Entonces estamos súper agradecidos a la Universidad de Valencia por esa precaución que tuvo, ¿no? Entonces, claro, ya tuvimos como ese primer aviso de que la universidad cerraba, luego nuestra hija mayor que va a un centro de día en Torrent
También el Ayuntamiento de Torrent dijo a las 2 o las 3 de la tarde que todo se cerraba, que todo el mundo a casa. Y claro, teníamos a nuestras 2 hijas en casa. Sí que es verdad que salimos, y además yo lo grabé con el móvil y todo, porque había un viento extraño. Era como... No llovía, pero había como un aire muy extraño, estaba todo muy oscuro, era como... Era raro. Era groga. Sí, era raro, los pájaros estaban ahí también como piando mucho, o sea, era como... un aviso de la naturaleza. Sí, era como raro, ya te digo que lo grabé, o sea, ya ves, o sea, lo grabé pero porque me pareció extraño. Y entonces allá por las 7 de la tarde, entonces uno de nuestros compañeros, Fran, vino corriendo a casa y fue él un poco el que nos avisó, porque dijo, mira, estaba en el supermercado, llevamos 1 hora sin luz, la gente está diciendo que está viniendo el agua, ¿qué tal? Entonces él se vino corriendo para avisarnos y para entrar en el estudio, porque claro, su parte, igual que la de los otros 2 compañeros, la parte que comentó el subsuelo, ¿no? Entonces entramos corriendo en el estudio, quitamos los ordenadores, pero nada, corriendo sin cables ni nada, o sea, los arrancamos, los dejamos en la sala, y él tenía también una máquina muy grande, una impresora muy grande también, que estaba súper nueva, entonces la forramos todo con plástico, pusimos mantas en la puerta, o sea, dejamos un poco como pensando que iba a entrar un poquito de agua, ¿sabes eso que dices? Vamos a frenar lo posible. Y ya nos fuimos a casa. También pasó que en ese mismo momento también llegó una amiga de nuestra hija pequeña, Celia, que se iba hacia su casa y vio el agua venir, y claro, habló con su madre y dijo, mamá, es que hay agua y tal, y menos mal que la chiquilla, pues claro, se echó para atrás y se vino a nuestra casa, que luego se quedó 3 días, la pobre, sacando barro, ¿no? Y entonces, claro, con estos 2 avisos ya dices, ostras, esto va en serio, ¿no? Entonces nos metimos todos en casa, empezamos a sacar edredones, toallas, tal, para tapar las puertas, tenemos 2 puertas, las 2 puertas y tal, y te pones un poco a esperar. Y sí que es verdad que cuando empezó a entrar el agua, claro, empieza a entrar por debajo de la puerta y empiezas a fregar, ¿no? Y me acuerdo que incluso ahora bromeamos porque hubo una vez que se nos cayó el cubo un par de veces y dices, jolín, ahora que había recogido el agua se ha caído el cubo y tal, ¿no? Pero claro, luego llegó un momento que empezó a entrar a chorro, empezó a entrar por el sumidero de la ducha, y entonces claro, en ese momento te das cuenta que dices, bueno, esto es mucho más grave y mucho más bestia de lo que parecía, o sea, vamos a dejar de recoger agua porque no tiene ningún sentido. Entonces ahí fue cuando empezamos a salvar cosas, ¿no? A decir, bueno, hay que a subir, afortunadamente tenemos un piso arriba, y empezamos a subir cosas de, pues eso, los papeles importantes, los negativos de fotos, los discos duros, la medicación de nuestra hija, sobre todo los pañales. Me acordé de la comida de la gata, pero no me acordé de el arenero, o sea, de las piedras, que la pobre se quedó toda la noche sin poder ir al baño, la pobre. Pero eso sí que es, no sé, es como... Tienes una mezcla de estar impresionado por cómo entra el agua, pero te pones como en un estado de activación de, a ver, aquí qué es prioritario, salvar cosas, pues salvamos cosas, ¿no? Y también un poco pues preocupados, obviamente, por nuestra hija, que como tiene una discapacidad, para que no se asustara. Entonces, nada, la subimos a un altillo que tenemos, intenté darle de cenar allí, claro, subimos también comida, obviamente, tenemos la comida, la cocina abajo, y subimos toda la comida que pudimos arriba, y subimos agua y tal. Y nada, la acostamos pronto, me acuerdo, a Laia, y luego ya nos quedamos, pues eso, intentando salvar cosas y sobre todo ver hasta en qué momento empezaba a bajar el agua, porque el problema es que, claro, iba subiendo, y eso, y bueno, y sobre todo la biblioteca, que fue lo más afectado. Cuenta tú la parte de la biblioteca, que es bueno, que era tuya. El primer és que Benetússer és el poble més alt de tota la contornada, i la zona on estem nosaltres és la part més alta de Benetússer. Sempre que han hagut inundacions, perquè han hagut unes altres danes abans, Benetússer mai li havia passat res, i a la nostra zona mai li havia passat res. Els meus pares viuen més de 80 anys allí i mai els havia passat res. Aleshores hi havia una certa tranquil·litat que després bueno, los que erais de Benetússer, sí, los que éramos de fuera, exacte, no. El veïnat ho comentaven, que dic, ostres, ens ha pillat una miqueta per sorpresa, no? I jo el primer que tenia era una sensació d'incredulitat, perquè mai havia passat res, no? De fet, en Benetússer es diu que des de la porta de l'església de Benetússer es veu el campanari d'Alfafar. Això vol dir que imagina't el desnivell, no? Vull dir, això va cap avall, no? I bueno, després d'assumir aquesta sorpresa de que realment estava entrant l'aigua en casa, que jo seguia sense creure'm, jo l'havia entrat però no m'ho creia. I després, bueno, una vegada estàvem allà dalt, jo recordo que estava en una finestra, que en l'altell hi ha una finestra, que des de la finestra veia com l'aigua anava pujant al cotxe, el cotxe anava a morir perquè era un híbrid i ja anava a morir, però al mateix temps me girava i veia en el menjador de casa com anava flotant Maus, uns Corben, Fan Home, uns còmics que jo li tinc molta estima,
I recorde que me donava més pena els còmics que el cotxe. El cotxe, diu, bueno, el cotxe que me da igual, però els còmics, diu, hosti, és que hi ha còmics que jo vaig comprar que no els vaig comprar jo, que els vaig regalar als meus pares quan tenia 8 o 9 anys, Jabatos, Truenos, Spidermans, Morteros i Filemon i tal, col·leccions senceres que sabia que s'estaven llançant a perdre, no? I, bueno, va ser una sensació de... Bueno, jo crec que inclús vaig entrar una miqueta en un soc estrany que dir, me'n vaig a dormir. O sea, no puc acceptar aquesta situació demà més, exacte. Demà ja assumiré tot això, que bueno, al final dormirem molt poc perquè estàs nerviós, t'alces perquè, jo què sé, perquè del pont recorda que dies la bicicleta de Selam. Sí, no, es que mi hija pequeña Selam y yo sí que nos quedamos, yo es que a mí me pasa al revés que a él, o sea, claro, cada uno tiene su forma de reaccionar, yo necesito, o sea, quedarme tranquila, ver que ha bajado toda el agua y tal, entonces nos esperamos a que bajara el agua, nuestro amigo Fran se pudo volver a su casa, pero bueno, Celia se quedó con nosotros y claro, vas viendo bajar el agua y tal, pero claro, empiezas un poco a intentar ver que puedes salvar, ¿no? Y hubo un momento que le dije a mi hija, digo, Selam, ¿y tu bici? Y claro, la bici estaba también en la biblioteca y claro, mi hija me dice ahí abajo, como diciendo, ahí sumergida, ¿no? Entonces nada, a las 3 de la mañana sacamos la bici que la salvamos, pero claro, te puedes imaginar, pues te vas acordando pues de cosas que estaban ahí abajo y claro, y que ya no están, ¿no? A nosotros a mí una de las cosas que más me agobió en ese momento fue la falta de comunicación. Porque claro, cuando vino Fran a las 7, ahí nosotros ya no teníamos conexión, o sea, ya no podíamos mandar mensajes ni nada. Entonces a mí el último mensaje que me entró fue el mensaje de mi hermana Ana diciendo, ¿estáis los 4 en casa? Y ya no le pude contestar. Entonces, claro, estás como el primer rato, estás mezclando entre que está entrando agua y estás intentando todo el rato o llamar o enviar un SMS, porque sí que nos dimos cuenta que el SMS parecía que funcionaba más. Entonces sí que hubo un momento que mi hija consiguió hablar con mi madre en una llamada y decirle, ¿estamos bien? Y yo al mismo tiempo también conseguí que un SMS llegara, ¿no? Entonces ya en ese aspecto me quedé tranquila porque mi familia sabía que estábamos bien, ¿no? Pero es una sensación de impotencia muy grande porque, claro, dices un poco lo que tú comentabas el otro día también, que si Benetúser estaba así, te podías imaginar cómo estaba el resto de poblaciones que están más bajas, ¿no? Entonces, la dimensión de la tragedia era un poco gigante, ¿no? Y yo que soy muy de radio, tengo radios a pilas, entonces, claro, me puse la radio desde el principio y cuando empecé a oír, claro, de un sitio, de otro, dije, madre mía, o sea, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces... Jo aquesta nit me vaig dissociar un poc i crec que no arribava a entendre la magnitud real fins que al dia següent vaig eixir de casa disposta a vindre a treballar i vaig veure que no. A banda que no podia parlar amb ningú, no m'arribaven els missatges, no podia enviar-los. Era un panorama, tots els veïns estaven al carrer, clar, tot el món tenia ganes també de parlar, de contar el que li havia passat, tot el món te contava les seues històries, que en aquesta línia també recordo en el teu article que deies, clar, la cartera li havien contat tantes històries i tants negocis li havien dit, no anem a tornar a obrir, que s'havia agafat una baixa. Sí, s'havia deprimit, la pobre. Sí, es que salir y todo tu entorno, es decir, tu vida cotidiana está absolutamente, o sea, te das cuenta que está totalmente arrasado, es decir, ya se han acabado por completo tus rutinas, los lugares a los que sueles ir, además nosotros somos muy de barrio, de hacer las cosas en el barrio, de comercio local, y claro, y de repente ver que está todo arrasado, eso, los vecinos y las vecinas, tal, los primeros días, pues claro, hubo muchos abrazos y muchos lloros, ¿no? Pero también ha servido un poco, pues eso, para hacer también un poco más de comunidad, ¿no? Es decir, yo creo que la relación siempre ha sido una relación buena con el vecindario, pero creo que ahora es todavía mejor, ¿no? O sea, hay como un cariño especial por ese duelo conjunto por lo vivido, no? Vosaltres dos, tant individualment com col·lectivament, teniu una obra prolífica, no? Així tenim alguna mostra que després parlarem, però en aquest sentit, bé, i a banda que sou Premi Nacional del Còmic 2019 per el dia 3, en aquest sentit, pel que fa a la vostra obra, quines han sigut les pèrdues? També a nivell de material, no? Bueno, nosotros, tuvimos la suerte de que en el estudio, que también tiene 2 alturas, nuestra parte de trabajo es la de arriba, entonces, por ejemplo, los dibujos originales de los libros y tal, yo los tenía casi todos arriba, ¿vale? Entonces, eso los hemos salvado casi todos. Lo que hemos perdido mucho es de lo que estaba en el almacén, es decir, pues cuando éramos jovencitos que trabajamos en dibujos animados, de los primeros libros que ilustramos y tal, pero en estos momentos, imagínate,
con todo el tiempo que ha pasado, no sabemos exactamente lo que hemos perdido, porque claro, tú salvas, o sea, ahora hay montañas de cajas y montañas de libros, y ahora cuando esté el estudio bien y podamos reubicar todo, creo que es cuando seremos conscientes un poco de todo lo que hemos perdido. Sí que es verdad que hubo un momento al día siguiente un poco... también un poco de pánico, porque a la mañana siguiente, que estábamos todos limpiando, de repente a mitad mañana la gente empezó a gritar por la calle diciendo que iban a abrir no sé qué compuertas y que igual venía una segunda ola. Y sí que, o sea, lo decía bastante gente, que parecía que sí que iba en serio, ¿no? Entonces, claro, en ese momento sí que hubo un momento de decir, ostras, si viene una segunda ola, vamos a... Entonces ahí sí que cogimos todos, o sea, todo el equipo informático lo subimos a casa de sus padres, que todavía está en un piso más alto, o sea, hicimos ahí un trabajo de subirlo todo para arriba, y yo ahí sí que fui al estudio y cogí 2 bolsas y dije, lo que me dé tiempo en 2 bolsas a coger. Entonces cogí de cada uno de los libros 3 originales, unas caricaturas que tengo de mi abuelo y poco más, ¿no? Es decir, coges lo mínimo, ¿no? Afortunadamente luego se ha salvado, pero sí que hemos perdido eso, sobre todo mucho material y cosas antiguas, ¿no? Y bueno, y libros un montón. Quiero decir, por ejemplo, el libro de María la Jabalina, acaban de llegar las cajas con la 3ª edición y me acuerdo, mira, al final no hice ni foto, pero había uno de los libros de la 3ª edición flotando al lado de la nevera y eso. Entonces, claro, es sobre todo también la sensación de ver, tanto en el estudio como en las montañas de escombros que se formaron después en la calle. Claro, tienes una mezcla por un lado de que quieres limpiar y todo lo que ha tocado barro fuera, o sea, te haces como más desprendido y dices, bueno, pues fuera, no quiero ni mirar a la basura, pero luego de repente sales a la calle y en la montaña de escombros reconoces un montón de cosas que son tuyas, ¿no? Y dibujos tuyos, serigrafías, también perdí una colección, tal. Entonces, claro, de repente ibas viendo cosas tuyas en la basura, i era un poc com... Sí. I descobreixes també de pronto que hi ha un veí que també li agrada el cinema i dius, mira, n'hi ha llibres de cinema, no soc l'únic friki del cinema, sí, n'hi ha un altre veí que també llig. Vas veient tot el que la gent va tirant. Sí. Diu, mira, li agrada Fernando Trueba i tal. I davant d'aquest panorama, quan ja veus tot el funk, i sé que el funk ha sigut un tema que la gent ja estava farta de funk per tots els costats, però quan ja acabaves de netejar sempre quedava la capeta, no? Com s'ha afrontat la reconstrucció, que se parla de 2025 com a l'any de la reconstrucció? També m'agradava una cosa que deies a l'article, es parla de recuperar la normalitat, diu, però tardarem molt en recuperar-la. Jo sé que quan comences a netejar en un lloc de treball, i més en el vostre cas, que són tants anys acumulats de records, vas trobant cada vegada una cosa i una altra i dius, jolín, és que ja no sé per on començar. Com s'ha afrontat aquesta reconstrucció i en quin punt diríeu que esteu en l'estudi? Bueno, s'ha afrontat primer una neteja amb voluntaris, amb amics i tal, i una vegada ja tot això estava acabat, resulta que, per exemple, les parets de l'estudi són de pla dur i comencen a tindre vida pròpia. Vull dir, hi ha un moment que ja comença a tindre fongs i de mo i de tot. Aleshores vam haver d'arrencar-les i vam estar... Una volta havíem acabat el primer procés d'haver tret tot el fang i més o menys haver netejat, com entrar un altre procés d'arrencar parets. I immediatament ja, quan més o menys la casa la teníem bé, vam començar amb l'estudi, la construcció de l'estudi, i el primer era en trobar una empresa de neteja, perquè s'havia de fer una neteja a fons i clar, de pront la neteja està super sol·licitada, perquè clar, estan tots els baixos de tots els pobles. Aleshores, el primer que va vindre directament ens va dir que no ho feia, que era massa feina, que no ho feia, ¿no? Sí, porque todos los enchufes estaban llenos de barro, toda la instalación eléctrica estaba llena de barro, sí. Sí, i bueno, al final van aconseguir un matrimoni, ho van netejar superbé, després van vindre els electricistes a acabar de fer la i després la següent part era trobar un senyor que feia el pla dur. El pla dur en aquest moment cotitzava en bolsa. Trobar una persona que te feia... Crec que va ser la tercera sí. que el varem trobar i ara han acabat ja de posar totes les parets, estan pintant just esta setmana, estaven pintant i calculem que a principis de març és possible que puguem entrar altra vegada a l'estudi, com deia Cristina, encara que sigui a la part del nostre... O sigui, encara que siguin les taules, encara que no hi hagi sala de reunió, no hi hagi no n'hi ha portes en el bany. No hi ha portes en el bany, no? Però bueno, almenys podem tornar a treballar en l'estudi, que va ser una
Això sí que va ser una sensació de tornar una miqueta a certa normalitat. No? Sí, aunque esté a mitad. Però, per exemple, en casa tots els rodapeus estan plens de fang, que la cuina hi ha que alçar-la tota i tornar-la a fer. Tu entres en casa y dius, pues está muy bien. Pero no, si te fijas un poco, no tenemos sofà, no tal, o sea, están los libros en montañas en el suelo. Totes les taules estan bufades per baix, tot el que és fusta està bufat per baix. Canviar. Sí, això ho recordo, nosaltres anàrem a veure alguns centres de dia després de la Dana, que també bé, alguns han quedat completament arrasats i ens deien això, quan ja semblava que més o menys anava tot encaminat, desmuntant la cuina, que tenien també per a fer el menjar a la gent major, i darrere del moble encara estava tot ple de fang, no? Per això dic que quan ja creus que l'1 el tens fet i vas al 2, dius, ai no, que tinc que tornar a l'1. Queda bastante lo que comentábamos, ¿no? En el estudio además eso queda amueblar todo, pues eso, las puertas, la cocina, el almacén, todo, y sobre todo también reubicar las cosas. Quiero decir, en casa de los padres de Miguel, en el estudio de su madre que es pintora, está lleno de libros. Quiero decir, todo lo que pudimos salvar lo hemos ido metiendo ahí entre casa. En casa también, cuando buscas algo, yo por ejemplo ayer buscaba una hoja para pasar una cosa tinta y está es que no sé dónde está, o sea, el armario donde tenía el material de trabajo está apilado porque están pintando, o sea, es todo como desastre, o sea, está todo por en medio. Entonces sí que queda todavía mucho trabajo de ir reordenando todo eso. Bueno, también eso cuando encontremos alguien que nos haga la carpintería, que eso también está siendo muy difícil para hacer las estanterías y todo eso, o sea que queda como mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que comentamos, primero acabar el estudio y luego eso, y luego meterte en casa, pues eso, porque hay que pintar todo, hay que desmontar la cocina, hay que hacer la biblioteca, quiero decir que es todo como, o sea, yo creo que va para bastante largo también. Eso es difícil en el nivel que nosotros, claro, somos personas autónomas, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que trabajar a la vez. Entonces, por un lado sí que es verdad que no somos un negocio que, por ejemplo, la librería lo tiene más difícil, o Polo, la tienda de fruta, o el bar Las Palmeras. Quiero decir, las personas que necesitan más proveedores sí que lo han tenido más complicado porque, claro, tú tienes que tener un género y sí tienes que hacer una inversión, ¿no? Nosotros, como habíamos salvado el equipo informático, pues más o menos, y bueno, y el papel, quiero decir que podemos más o menos seguir trabajando con lo mínimo en un rincón de casa. El problema es que no tienes tiempo claro, hemos tenido que rechazar un montón de encargos porque estás entre hacer papeleos, hacer gestiones, eso que ahora cuando volvamos al estudio habrá que reordenar las cosas, habrá que poner la mesa, ver los libros que entran, los que no. Quiero decir que hay una serie de gestiones que se están ocupando el día a día, ¿no? Que bueno, yo de todas maneras, como soy muy organizado, lo estoy apuntando en un Excel, esto que se llama lucro cesante, ¿no? Es decir, todo lo que estás dejando de ingresar por culpa de que estás ocupado en otras cosas, ¿no? Això sí, hem aprofitat en l'estudi per a posar les columnes roja i viu. És com que necessitàvem energia. Un poc de canvi. Sí, perquè era tot de color negre i blanc, bàsicament, i hem aprofitat per donar-li un poc de color en la vida. No sé què diuen els japonesos, que cada cert temps has de canviar el teu entorn de treball, doncs hem decidit que ja que estem, anem a canviar. Queremos que haya como un antes y un después, es decir, que entremos al estudio y aunque sea el mismo estudio, esté algo diferente. O sea, ara que dieu ha d'haver un abans i un després, un altre dels temes que es parla molt en la reconstrucció és no només reconstruir, sinó tindre en compte que això podria tornar a passar, esperem que no en esta magnitud, però el ser conscients dels efectes del canvi climàtic, no? I en aquest sentit sí que voldria saber la vostra perspectiva. Creieu que fins al moment, fins que ha passat això, érem conscients realment de com estava el panorama? Nosaltres sí. De fet, vàrem fer just estiu passat, es varen reunir amb Greenpeace per a fer un còmic precisament sobre el canvi climàtic i les noves narratives, per a que no siguin narratives sempre negatives, sinó una narrativa en positiu, i ho comentaven amb els amics de Greenpeace, ho comentaven, la teoria ja se la sabien, no feia falta que ens envieu la pràctica, val? Ja sabien el que passava, no? I eren molt conscients d'això, no? Sí, jo crec que ha d'haver una conscienciació social en tota la societat de no donar-li peu ni vot als negacionistes climàtics, no? Perquè tots els científics, que són les persones que saben, estan dient que el sistema no pot aguantar. Va haver un moment en què va col·lapsar el sistema perquè el creixement infinit no existís, perquè el creixement infinit en un planeta finit és impossible. I aleshores això i ja estan avisant que aquestes coses estan passant
van a passar i cada vegada van a passar més, perquè han hagut uns canvis en l'atmosfera, han hagut uns canvis de temperatures i això està fent que se torni boja tot el que és l'ecosistema. No? I aleshores això va passar cada vegada més. Clar, intentem votar, intentem no recolzar als que són negacionistes climàtics perquè la prova està ahí, no? Ja l'han viscut en Califòrnia, l'han viscut en Grècia, l'estan viscut en un munt de llocs. ¿No? Sí, y además yo creo que encima ese negacionismo también fue una de las razones que contribuyó a que no se avisara con tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy peligroso eso, tener gobernantes que piensan que la EMET es una exagerada, que piensan que la Universidad de Valencia se ríen, incluso el presidente de la Generalitat creo que se rió de la Universidad de Valencia porque había cerrado un día antes y tal. Entonces, claro, si los que te están gobernando son los primeros que miran los avisos de la EMET y no hacen ni caso. Bueno, y eliminaron entonces, la UNED. Claro, y nada más llega al gobierno, eliminaron la unidad de emergencias por exigencia de Vox, porque claro, es que eso no hace falta, perdona, o sea, es que es mejor siempre prevenir que curar. Quiero decir, si hubieran avisado a tiempo, quiero decir, tú la Dana no la podías evitar porque estaba ahí, o sea, eso iba a pasar. Pero lo que sí que se podía haber evitado es, primero, se podían haber salvado muchas vidas, ¿no? Que vamos, yo creo que eso es lo más grave, por supuesto, con diferencia. Y luego, encima, yo creo que tenemos que hablar también de personas heridas, ¿no? Un poco como lo que pasó con el accidente del metro, ¿no? Que hubo tantos muertos, tantos heridos, pues aquí igual, o sea, hay tantas personas muertas y personas heridas, podemos hablar de miles y miles, es decir, heridas emocionalmente, porque se podía haber evitado mucho sufrimiento. Imagínate, si todos a las 2 de la tarde hubiéramos estado en casa, es decir, toda esta gente que estaba en el coche de camino al trabajo o de vuelta al trabajo o estaba recogiendo a sus hijos, a sus hijas y tal, si toda esa gente hubiera estado en casa, ¿cuánta gente se habría ahorrado pues ese sufrimiento de estar subido en un árbol, de estar en un tejado de una gasolinera, de quedarse atrapado en un coche y que te tengan que sacar como puedas o haberte quedado en el coche y no salir? Entonces, claro, realmente hay un montón de sufrimiento, un montón de gente que sigue sin poder dormir, que se va a quedar traumatizada, niños pequeños que no, o sea, hijos de amigas nuestras que no se quieren duchar porque le tienen miedo al agua. Quiero decir, todos estos traumas, claro, si la Generalitat hubiera hecho caso y hubiera avisado con tiempo y esa alarma que llegó tan tarde hubiera llegado a las 2 de la tarde o incluso antes, se hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento. Entonces, claro, ya no estamos hablando solo de destrucción física, es que estamos hablando de personas y de sufrimiento personal, ¿no? Entonces, yo creo que es, no sé, creo que es gravísimo. Sí, a més, és una pena perquè al final la batalla ja no és entre dreta i esquerra. Al final, la guerra que s'està declarant ara és entre veritat i mentira. Vull dir, i estar lluitant sempre contra la mentira és d'un desgast polític, mental enorme, enorme. I clar, estar tot el rato intentant desmentir els bulos, intentant desmentir el negacionisme, es agotador. Sí, luego que ves que encima, aparte de que el presidente no se va, ¿no? Como decía el otro día ahora amigo, dice que todavía no se ha ido, no se ha ido. Aparte de que no dimite, encima en la reconstrucción, quiero decir, está asignando la reconstrucción a empresas que están relacionadas con la Gürtel, quiero decir, la ley también de l'Horta Valenciana también está en peligro, quiero decir, que no han aprendido nada, es decir, no puedes seguir edificando en zonas inundables, no puedes, o sea, tienes que hacer las cosas pensando en eso, en que estos eventos van a pasar cada vez más frecuentemente y más violentamente, sobre todo es la violencia y la rapidez, porque claro, el planeta se está un poco rebelando, ¿no? Se está rebelando con que le estamos atacando todo el rato, ¿no? Entonces, no sé, realmente es muy indignante, ¿no? Cómo se está comportando los gobernantes y la verdad es que, no sé, yo es que eso, tienes la fase de shock, la fase de tristeza y la fase de ira es una fase que está muy arriba, ¿no? Y luego también yo creo que es importante hablar también de ese intento de apropiación que ha hecho la ultraderecha del eslogan del pueblo salva al pueblo, ¿vale? Que me parece muy peligroso porque es verdad que el voluntariado ha sido el que nos ha salvado en esos primeros días y tal, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no se pueden aprovechar de eso para decir, no, es que como ves, el sistema no funciona, nos tenemos que organizar nosotros. No, perdona. O sea, el sistema, lo que tenemos que hacer es que obviamente agradeces al voluntariado y si no llega a ser por ellos hubiera sido un horror, pero ese voluntariado también nos va a seguir salvando a la hora, como dice Miguel Ángel, de ir a votar. Es decir, el problema aquí es que por lo que tenemos que luchar es por unos servicios públicos de calidad
y que estén ahí desde el primer día. Quiero decir que si el presidente de la Generalitat rechaza 26 ofertas que hubo de distintas comunidades de equipos de emergencia que querían venir, si tú, o sea, no solo no activas a todo el mundo, sino que encima rechazas la ayuda y encima te quedas parado porque estás todo el rato negando la mayor, entonces, claro, tenemos ahí un gravísimo problema, ¿no? Yo creo que si hubiera estado desde el primer día, pues todo el ejército allí, toda la UME, todas las unidades de bomberos, la policía, la Guardia Civil, todo el mundo allí, fenomenal, y que venga el voluntariado también, pero el voluntariado organizado por el ejército, en cada esquina los organizas y ya está, y eso hubiera sido, o sea, muchísimo más rápido y mucho menos traumático, porque el problema es eso, es sentirte totalmente abandonado. Van a ser 6 días, ¿eh? 6 hasta días que vimos un militar, bombers o la UME, o 6 dies. Tenies una sensació de que... abandono total. Perquè, clar, després tu veies que en el terratrèmol de Marroc, al dia següent, els 2 dies següents, estava l'exèrcit espanyol allí, sí, i no? tu estàs ahí en Benetússer, que és la tercera capital, al costat, pegat a València, que és la tercera capital d'Espanya, i 6 dies sense aparèixer absolutament ningú. Vull dir, el que n'hi ha darrere és una, com dia, no? un mono con una pistola. Vull dir, sí. N'hi ha una persona totalment inepta i un grup de persones totalment ineptes que no han sabut prendre les decisions que s'havien de prendre en aquests moments, i les decisions de dir, no, així estic jo, i això, clar, quan ho ha fet ha sigut tard, ha sigut mal, ha sigut mentint, ha sigut posant els amics en els jocs que li interessa, ha sigut intentant controlar tot el que són les ajudes per a refer el repartiment. Clar, és tot mal. Vull dir, jo creo un billar i no puc construir-lo tan mal com ha sigut esta gestió, no? Esteu parlant del trauma, no? Moltes vegades el trauma és un lloc des d'on naix la inspiració. En el següent bloc us preguntaré si vos han demanat o si heu començat a crear al voltant de la Dana, com és el cas de molts autors, però fem una xicoteta pausa i tornem de seguida. Nosaltres tornem molt prompte amb la segona part d'esta tertúlia. Ja estem així de nou. Ens havíem quedat parlant precisament del trauma que ha suposat tota aquesta catàstrofe climàtica, i d'ahir vos preguntava, moltes vegades també d'aixes experiències traumàtiques naixen algunes de les grans obres. No sé a hores d'ara si el treball que porteu entre mans té relació amb la Dana, vos demanen que treballeu sobre la Dana, preferiu evitar aquest tema en la part professional? Pues ahí es reflexionen una miqueta també els caràcters nostres, no? Perquè jo, per exemple, vaig tindre la necessitat, a partir del tercer dia, de fer un diari de lo que estava passant tots els dies, no? I vaig escriure durant tots aquests dies i les experiències que estava vivint les escrivia a final del dia i feia com el resum, no? Sabent que després anàvem a fer un còmic, no? I un temps després, quan ja més o menys estàvem ja instal·lats en casa per a treballar, me vaig dedicar els primers dies també a escriure les primeres escenes de lo que anava a ser el còmic, no? Perquè clar, tot el món ho diu, és que al final la vida us posa els temes davant, no? Perquè nosaltres volíem fer un còmic molt... Ara ens apetia, després de tants drames que hem tractat, ens apetia fer un còmic una miqueta més luminós, era sobre una directora, la primera directora valenciana de cinema, i era sobre el tema del cinema, el circ, i no sé, disfrutant del dibuix, molt de color, i molta composició de pàgina i tal, i de sobte, clar, la vida ens posa altra vegada davant d'aquest drama, i bueno, a mi sí que m'apetís contar aquesta experiència, no? Jo li dic a Cristina que els personatges ja estan fets perquè són d'una possibilitat, la metàfora dels polítics la tens perquè és la del dia 3, la taca negra també la tens, vull dir, tens tots els elements ja com per a poder almenys arrencar, no? I després tenim a la nostra editora dient-nos, però lo vais a hacer, ¿no? Lo vais a hacer, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo lleváis? Sí, la verdad es que, bueno, al final los pocos trabajos que hemos hecho, sí que la mayoría han sido relacionados con la Dana, ¿no? O sea, la primera cosa que hice fue la portada de un libro de relatos que hizo Ara Llibres, el de Renaixer del Fang, que es un llibre molt bonico, porque van a ser ahí com en calent.
Y ahí son relatos muy de esos días, ¿no? Que sí que es verdad que luego cuando va pasando el tiempo ves las cosas un poco como más suavizadas o de otra forma, ¿no? Entonces, el hecho de tener testimonios en las 2 primeras semanas creo que sí que era una idea muy chula, ¿no? Entonces, claro, cuando me llamó el editor Joan Carles para encargarme la portada y tal, claro, yo en esos momentos estaba todavía limpiando y me dijo, no, será para dentro de 2 o 3 semanas y tal, y yo pensé, uy, ya estaré bien y tal. Y claro, al cabo de 2 o 3 semanas yo estaba agobiada, o sea, la verdad es que me costó muchísimo ponerme a dibujar, sobre todo una cuestión de concentración, ¿no? Y aún me cuesta hoy en día, ¿no? Es decir, los trabajos que estoy haciendo, pues ya te digo, algunos son relacionados con la Dana y otros no, pero por lo menos los que no son de la Dana es que dices, bueno, pues eso, una página que he hecho para Kamakuk, pues para sus 40 años, pues vale, pues es una cosa más fantástica y más infantil, y entonces ya dices, bueno, así respiro un poco, ¿no? Porque sí que es verdad que estás un poco ahí con el monotema, que por un lado te desahoga, pero por otro lado necesitas también, te carga, ¿no? Sí que hice un proyecto que también me costó mucho, pero también sí que es verdad que al final me desahogo un poco, ¿no? Hice 3 páginas para El País sobre la Dana, y sí que necesitaba un poco contar, por lo que decíamos de las experiencias personales, ¿no? Pues eso, nuestro primer libro, que es una posibilidad que trata eso de nuestra hija mayor, que, como hemos dicho, tiene parálisis cerebral. Claro, en una circunstancia así, tener una persona dependiente con discapacidad, claro, multiplica por 1000 las complicaciones, ¿no? Entonces, claro, para nosotros fue una prioridad los primeros días, fue casi lo más difícil. Entonces, a través de ese cómic, pues un poco conté cómo nos sentíamos y tal, y eso, quiere decir que está claro que vamos a hacer un libro, pero yo, sinceramente, hoy por hoy, no me apetece nada, pero es casi un deber moral, ¿no? Es decir, que pues si hemos hablado de otros temas, pues tenemos que contar ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, como la fase de guión siempre va primero, y es lo que hace Miguel Ángel, pues mientras él va acabando el guión, a ver si a mí por fin me entran ganas de dibujar sobre eso. Sí, de fet, la conya que tenim és que aquestes 3 pàgines que va fer per País és el tràiler del llarg, que serà després el llibre. Estem parlant de temàtiques, no?, que heu tractat en els vostres còmics, en les vostres obres. En una possibilitat entre 1000, no?, tractàveu el tema de la paràlisi cerebral de la vostra filla. També després publicareu un llibre a continuació, La màquina de fren. La màquina de fren, que tractava... Sí, que trataba sobre la adopción de nuestra segunda hija, de Selam. Entonces ahora están los dos en un mismo tomo en Astiberri, pues se llama Una posibilidad integral. Y sí, esos fueron nuestros 2 primeros libros como autores, nuestros primeros libros personales. Y bueno, siempre decimos que eso, que nuestra hija nos cambió la vida cuando nació, porque obviamente tener una hija con discapacidad te cambia la vida, pero sí que es verdad que una posibilidad también nos cambió la vida profesional, ¿no? Porque fue esa puerta de entrada que nosotros estábamos haciendo, pues mucha ilustración y tal, pero lo que queríamos hacer era cómic realmente, de siempre. Quiero decir que de hecho nos conocimos haciendo un fanzine, sí, en la facultad. Entonces, claro, siempre hemos querido ser autores de cómic, ¿no? Entonces, al final, pues eso, nunca es tarde. Quiero decir, al borde de los 40 sacamos nuestro primer libro personal, y sí que es verdad que una posibilidad nos abrió pues todas las posibilidades, y a partir de ahí han venido todos los demás libros, ¿no? Entonces sí que, no sé, al principio lo hicimos porque teníamos esa necesidad de contar nuestra historia como padres, ¿no? Pero al final se convirtió también en un proceso pues muy terapéutico, ¿no? Entonces sí que es verdad que, pues lo que estaba diciendo Miguel Ángel, los primeros días cuando estaba escribiendo ahí desaforado, ahí como todo el rato decía, es que es lo único que me relaja, porque claro, todas esas fases que pasas, que estás nervioso, que estás estresado, tal, claro, como que sacar las cosas fuera. Entonces a él le va bien escribir y a mí me va bien hablar, entonces yo por eso me encargué de los medios de comunicación para hablar y soltarlo todo, y él se dedicó a escribir, ¿no? Entonces una manera de sacar las cosas fuera. És el que deia, que definís les personalitats, no? Jo soc cap a dins i ella és cap a fora, no? Sí, exacte. Perquè jo sempre pense que si són dos iguals, problema. No. Mal. Sí. En aquell cas, no, en aquests 2 primers volums, que ara heu dit que ja es poden trobar de manera conjunta, tractàveu un tema personal, i jo crec que des del meu punt de vista la vostra obra està sempre molt unida a la consciència social, no? A uns valors molt definits, temes personals, temes socials, temes mediambientals, també temes polítics, no? Com la memòria, no? En l'últim llibre, en Maria la Jabalina. Esta vinculació social, per dir-ho d'alguna manera, estar connectats amb la realitat, com és el cas ara amb la Dana, que és inevitable, i tu deies, és que és quasi un deure moral acabar escrivint sobre això.
és el que vos motiva a continuar creant? Bueno, és una de les coses que es motiva. A mi m'encanta escriure Anna Dédalus, que és una xiqueta detectiu, i m'ho passo bomba fent històries de misteri. Vull dir que és una... Sí que és veritat que nosaltres tenim un fort component polític i activista, entenent la política com la capacitat que tu tens d'intentar que el món que te rodeja siga millor. No? Per a mi pertànyer a un partit és religió. La política és, bueno, pues, lo que comentàvem abans, no? Vas a la tenda i intentes ser amable en la tendera, vas a un bar i intentes que la xica o el xic que t'està servint estigui a gust. Tot això és fer política, per a mi, no? I una part d'aquest activisme, clar, nosaltres amb la nostra filla Laia van tindre una espècie de tancament en casa per a que la xiqueta tinguera la millor vida possible. I aleshores la part d'activista que haurà sigut anar a manifestacions, anar a protestar a les portes del CIE o coses així, que tenim amics que ho fan, nosaltres no ho vam poder fer i el que vam fer va ser trobar una via que és amb la nostra obra ser aquest activisme. Però és que jo no puc separar-ho. Hi ha un poema de Mario Benedetti que diu que és partidista i ell diu, sí, és que soc partidista fins i tot quan faig poemes de papallones, núvols i coses així. Avui sempre estarà la lluita de classes, sempre estarà l'opressor i l'oprimit, sempre estaran les nostres obres. Inclús en Anna Dédalus n'hi ha una part política molt forta, quan fem més còmics infantils també n'hi ha una part ahí que està més amagada o no se veu tant, però sempre estan ahí. Jo el que no me crec és el que diu que és apolític o que existís art o obres apolítiques, no? O sigui, jo en classe ho dic, no? I les pel·lícules d'entreteniment, jo sempre comento el mateix. Sí, pel·lícula d'entreteniment que arriba un alien a un poble i n'hi ha negres, latinos i blancs caucasianos. Quins moren en el primer acte? Doncs els negres i els latinos. Això és política. Això és que tu estàs dient que el blanc té més capacitats de sobreviure que les races inferiors, no? Les ètnies inferiors. Val? Que no són inferiors, que són inferiors, evidentment, però per al plantejament polític d'aquest plantejament polític està ahí, no? I aleshores nosaltres intentem lluitar contra aquests pensaments únics de que la raça blanca és superior, de que l'home és superior a la dona, etc., no? Perquè no se creguem aquest discurs. Jo crec que si al final el que defineix la nostra obra és un profund humanisme, vull dir, una creença absoluta en que l'humà és capaç de fer-lo millor i de que les societats se poden conformar fent les coses bé i de forma bona, no roïn, no? I n'hi ha que lluitar contra les persones que estan fent-ho de forma roïn. Sí, yo creo, este es el libro que comentábamos, yo creo que sí, que a partir de una posibilidad que también, claro, vivimos la diversidad y la diferencia dentro de casa, ¿no? Y luego con nuestra segunda hija, que obviamente pues eso viene de Etiopía, entonces es de otro color, quiero decir que realmente tienes la diversidad, entonces sí que estamos muy comprometidos con la diversidad, como dice Miguel Ángel, en cualquier trabajo que hagamos, ¿no? Es decir, yo cada vez que hago un cartel o ilustro un libro infantil o lo que sea, o aunque sea de duendecillos, pues los duendecillos cada uno es de un color, hay duendecillos en silla de ruedas o que llevan un bastón, o sea, quiero decir que realmente sí que nos parece muy importante reflejar esa inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad y con diversidad, ¿no? Y los diferentes colores, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que sí que es como integrador, ¿no? Pues que todas las personas se vean reflejadas en los libros, en las historias que se cuentan, ¿no? Porque sí que es verdad que, y yo creo que en eso sí que se ha avanzado, ¿no? Porque ahora incluso sí que llama la atención si tú de repente ves un cartel con muchísima gente o un libro infantil y que de repente todas las personas sean blanquitas, delgaditas y con los ojos azules, ¿no? Entonces dices, no sé a otras personas, pero a mí desde luego me llama mucho la atención, ¿no? Me parece que no representa la sociedad actual, ¿no? Entonces en ese sentido sí que intentamos siempre eso, aunque sean trabajos de encargo, siempre intentamos hacer ese activismo siempre. I pues, n'hi ha una altra cosa que és lo que tendeixen a fer precisament els mitjans de comunicació partidaris, que és intentar que el relat siga, construir un relat que siga beneficiari per a unes persones en concret, no? Clar, nosaltres, per exemple, en el tema del feminisme o dels moviments LGTBI+, o del racisme i tal, clar, nosaltres intentem lluitar contra aquest relat que s'està imposant de, no, és que els immigrants són los malos, no?
Perdona, n'hi haurà immigrants bons, n'hi haurà immigrants roïns, com n'hi ha homes, persones bones i persones roïnes. Vull dir, no me vendas ese discurso. Però, clar, has d'intentar lluitar tot el rato, un poc el que deia abans, no? Contra ese relat que estan intentant imposar des de certs partits polítics i certs mitjans de comunicació, certes xarxes socials, etc. No? Vull dir, contra tot això, que és un poc el que parlàvem una vegada amb Espotorno, que està clar que som molt fluixos davant de tot això, però bueno, n'hi ha que intentar-ho fer, no? És com, que hi ha una com lluvia fina, que és el que decía Carlos. Que estiga ahí tot el rato caiguent i que estiga tot el rato ressonant en els caps, no? I les persones crítiques que sàpiguen que tenen altres llocs on hi ha altres relatos que són més reals i més verídics o més crítics que relatos oficiales, que son los que están imposándonos desde... Sí, y además tiene que ver también con la memoria. Quiero decir que precisamente en este país que ha habido también una ocultación de la memoria de todo lo que ha sido el franquismo, la guerra civil y tal, y toda la migración de personas de este país que se han tenido que ir del país, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que todas estas personas que están en contra de las... O sea, estás en contra de la gente que viene de fuera, pero es que esta gente está abandonando sus hogares, y abandonar tu hogar y tu familia yo creo que es lo más duro que le puede pasar a una persona, ¿no? Tener que abandonar tu país y tu gente, ¿no? Entonces, si lo haces es porque realmente estás en una situación muy difícil y muy dura, ¿no? Entonces, ese ponerse en el lugar de la otra persona, no sé, creo que eso, que hay que tener eso, también hacer un ejercicio de memoria, que en este país también lo hemos hecho y aún hay gente también emigrando. Inclús ¿no? analitzar per què aquests països estan en la situació que estan, perquè resulta que nosaltres estem destruint els seus recursos, les empreses estan destruint els seus països, estan espoliant-los i aleshores han d'emigrar perquè no tenen forma de mantindre's, no? Aleshores, és un discurs molt més complex que los inmigrantes són los malos, no? Pues no. No, i m'agrada que esteu parlant de relat hegemònic, no? I de memòria i contramemòria, no? Perquè precisament, per exemple, en el dia 3, no? Que va ser un altre dels grans còmics, i de fet va ser pel que rebreu el Premi Nacional del Còmic 2019, el que fa és contrarrestar, no? Aquest relat hegemònic de el que va passar, no? Després s'ha vist, i la mateixa Canal 9 en aquell moment així a dir que sí, que no havien contat tota la veritat, i s'han anat veient totes les trames que hi ha hagut polítiques i de moltes altres índoles dins de la narrativa del que va passar, no? En aquell moment es repetia que havia sigut un accident inevitable, no? I el que fa l'obra és precisament construir aquest relat alternatiu, no? A través de multiplicitat de veus, perquè també estava l'associació que lluitava per contar aquesta veritat i moltes altres persones interessades en fer que l'altre relat, que era el minoritari, cresquera també, no? I se situara al nivell del relat que estava sent hegemònic. I aquest poder del còmic i de moltes altres formes d'art, de construir aquesta versió que està sent ocultada, no? És una de les coses que a mi més em va cridar l'atenció precisament del dia 3, i que fora de càmera vos ho vaig a dir, però ho dic així també, que quan vaig estar d'Erasmus vaig agafar el dia 3 per estudiar precisament això, no? En termes de memòria cultural i en termes de semiòtica, però el paper dels mitjans a l'hora de construir contramemòries que permeten donar veu a totes aquelles persones que han estat silenciades pel relat oficial, ¿no? Sí, yo creo que la cultura en general es súper útil en ese sentido, ¿no? Y de hecho ese es nuestro objetivo, ¿no? Cada vez que hacemos, porque decías antes de las motivaciones a la hora de elegir un tema u otro para un cómic, para nosotros tiene que ser, o sea, hacer un cómic es un proceso muy largo, normalmente de 2 años o 3, entonces claro, tiene que ser un tema que realmente te motive y te mantenga con esas ganas de seguir trabajando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la cultura tiene ese poder de, pues lo que comentaba Miguel Ángel antes, ¿no? Que a veces ciertos bulos cuesta mucho trabajo desmontarlos porque tienes que dar muchos datos y explicar tal, entonces claro, tú sueltas el bulo, ya es lo que todo el mundo y ya navega por ahí. Sin embargo, la explicación, que es mucho más compleja y elaborada, pues cuesta más que llegue al público, ¿no? Y sin embargo, a través de la cultura, pues bien a través de cómics o de literatura o de cine o de música, sí que es verdad que primero llega mucho mejor porque llega a través de una narrativa en la que tú te puedes identificar con los personajes, puedes empatizar y te llega como
al fin y al cabo estamos trabajando con emociones, ¿no? Entonces si tú te emocionas con una historia, al final te llega más y la comprendes mejor, pero que encima es algo que perdura. Es decir, que nosotros una de las intenciones con el día 3, aunque también está el documental que hicieron y el libro de Laura, quiero decir, hay, incluso con María la Jabalina también está el libro de Manuel Girona, está la obra de teatro, quiero decir que aunque haya otros muchos medios que han hablado de esos temas, está muy bien que coexistan todos, porque es una manera de que esas historias no se pierdan, ¿no? Y que la lucha de la Asociación de Víctimas del Metro, que encima al final, al cabo de muchísimos años, encima se les dio la razón, es decir, tenían razón. Entonces, claro, que todo eso quede por escrito y dibujado, pues yo creo que sí que es útil porque claro, queda para siempre. Es decir, pues el día que nosotros ya no estemos, pues el libro seguirà ahí, no? I es converteix en lloc de memòria el còmic, no? És un lloc més al que acudir per saber què va passar, no? Sí, per a mi el dia 3 és un cant al poder social, no? És en un moment que hi ha unes persones que el poder administratiu les ha traicionat, el poder polític, el poder judicial, el poder dels mitjans de comunicació, han sigut abandonades absolutament per tots els poders fàctics, excepte per el que no es pot controlar, que és el poder social, és a dir, el poder de la gent, no? I ahir va tindre una part molt important en mantindre la memòria de lo que va passar en l'accident de metro, precisament de la gent de la cultura, perquè el món del teatre, el món de la música, el món de la literatura, tot el món del cinema, més o menys, tota aquesta gent es va ajudar, es va recolzar, no? I es va com protegir, es va abraçar, no? I nosaltres el que volíem fer precisament, que és un poc el que ens van dir després, era ser part d'aquest abraç cultural, social, que jo pensé que aquestes persones es mereixien absolutament, no? Després de lo maltractades que havien sigut. El que no s'esperaven nosaltres és que ara anàvem a patir aquest maltractament, no? El mateix que el Greenpeace, no? Ja sabien la teoria, ja ho havíem escrit, no feia falta que es tornés a posar en la esa práctica. Situación, ¿no? Sí, porque sí que es verdad que nos hemos acordado mucho del día 3 en los primeros días de la Dana, bueno, ya aún nos acordamos, por eso, ¿no? Por vivir en primera persona todo eso que las víctimas del metro nos contaron, de ese maltrato, sobre todo esa desfachatez cuando salen en la tele haciendo declaraciones como si... es que las víctimas, no sé, sabes, un poco incluso despreciándote, ¿no? Entonces, claro, te sientes realmente tocado en primera persona y las entiendes perfectamente, ¿no? Entonces, claro, hay ciertos mecanismos, ¿no? Y ciertos mecanismos de ocultación, de cambiar la verdad, de todo esto, que se están repitiendo exactamente igual que en el día 3, ¿no? Entonces, lo único que sí que varía un poco de una historia a otra, afortunadamente, ha sido la televisión valenciana, que en este caso... yo creo que ha sido radicalmente diferente su comportamiento de aquella vez a esta, ¿no? O sea, esta vez la verdad es que ha sido espectacular y sigue siéndolo, ¿no? El trabajo que están haciendo, igual que el resto de medios de comunicación que lo estáis cubriendo, pues eso, y además no os olvidáis que eso también es de agradecer, porque normalmente a veces pasa una cosa y luego ya, cuando ha pasado un mes, ya se ha olvidado de todo, ¿no? Entonces... sí que es verdad que seguir hablando del tema durante todo el año y las radios también siguen hablando y tal, entonces yo creo que el tema de medios de comunicación es importantísimo y en ese sentido sí que ha sido un poco diferente. I a banda de convertir-se en un lloc al qual tornar, no? Per a saber què va passar, en el meu cas personal jo crec que em va fascinar tant el dia 3 i el vaig tenir tan present en la part acadèmica perquè jo vaig descobrir l'accident a través del còmic. Clar, l'accident va ser en 2006, jo en aquell moment era una xiqueta, probablement alguna vegada ho havíem comentat, però no m'havia parat mai a pensar, a investigar. I quan vaig llegir el còmic vaig dir que això és un accident de metro en València, vull dir, al costat de casa, a més un dels més greus de la història d'Espanya, i vaig dir com és possible que no ho sabera, no? Perquè també forma part de la nostra memòria recent. I em va sorprendre això no saber-ho, això descobrir-ho a través del còmic. Crec que també és una part molt xula de les històries visuals, no? En aquest cas, el poder descobrir coses que tenies tan a prop i que no coneixies. Clar, te donaves compte que l'estratègia del silenci havia funcionat, no? I de fet nosaltres... Jo recordo que quan vaig començar a treballar amb el llibre de Laura, me vas donar compte que no sabia pràcticament res de lo que havia passat. Tenia un coneixement, una nebulosa, que més o menys sabia. Sí que sabia que havien sigut molt maltractades i sí que sabia que se reunien cada dia 3 en la plaça de la Verge, no? I això em va cridar molt l'atenció. De fet, va ser una de les coses que me va decidir plantejar-me escriure sobre aquest tema, perquè
unes persones que tots els dies de tots els mesos són capaços d'anar a un lloc a manifestar-se... Durant 9 anys. Clar, jo treballo en la motivació dels personatges, en personatges contra altres personatges, en la confrontació i tal, i la motivació dels personatges és una cosa que a mi motiva molt a l'hora d'escriure. Clar, qual és la motivació d'aquests personatges que van tots els dies 3 a aquesta plaça, no? I a partir d'ahí, va vindre Laura a Benetússer a presentar el llibre i el vas comprar allí mateix en la llibreria de Zones de Paper del nostre poble, i en la cua me vaig llegir 3 pàgines i vas prendre ja la decisió de que anava a fer l'adaptació del llibre, que vaig arribar a casa i li vaig dir a Cristina, abandona todos los proyectos, que el siguiente es este. I crec que me recorda que me va mirar en cara de però tu estàs segur? Estem nomenant a Laura, però a qui no ho sàpiga, Laura Ballester, que va escriure el llibre Lluitant contra l'oblit, el llarg camí de les víctimes del metro de València. També va haver esta web Salo Responsables, que malauradament ja no es pot visitar, però va estar molt de temps recopilant fins i tot documentació que recolzava la versió de les víctimes. També un documental, que després també va ser una minissèrie en 2 parts. Fins i tot Salvados va arribar a fer un capítol que va fer ressò del tema a nivell nacional i que de fet va aconseguir que una de les últimes concentracions a la plaça de la Verge fora multitudinària, perquè ja no només ho sabien les persones que sempre estaven ahí, sinó que ja s'havien anat escampant la veu. I al final el còmic forma part de tota aquesta cadena de desentramar tot el que va passar. Sí, és el que buscàvem. Ho heu aconseguit. Almenys pel que a mi respecta, que a partir d'ahir vaig anar seguint tot de molt a prop. I després també pel tema de la memòria, així és un tema de memòria recent nostra, d'ací de València, però per exemple en Maria la Jabalina, que sí que és un llibre que tinc a casa, signat per vosaltres, cosa que me fa molta il·lusió tindre un dibuix original. Es tracta el tema de la memòria històrica, que també tinc una percepció personal que en els últims anys la novel·la gràfica i el còmic, sobretot en autors valencians, ha sigut una plataforma on han anat contant-se moltes històries relacionades amb la memòria històrica i recuperant històries silenciades. En aquest cas, com naix el projecte, ja que és l'últim còmic que vau publicar? Realment nosaltres diferenciem 2 tipus de treball. Tenim un treball d'encàrrec, que és el que paga les factures, i després tenim un treball que és personal, que són les obres nostres, que les fem perquè ens apeteix. Per exemple, una possibilitat, quan no saps què dir, i el lletres naix sempre una ganes de contar-ho nosaltres. I després parles en l'editorial, que sí, que tal, però diguem que és assumir nosaltres tot el que és fer-lo, no? I després tenim els treballs per encàrrec, que hi cobrem pel treball, i curiosament Maria la Jabalina és un híbrid. És, per una part, un encàrrec de l'Ajuntament de Sagunt, que volia donar a conèixer la història de Maria la Jabalina, que tampoc coneixíem nosaltres. Jo tampoc. I per altre, n'hi ha un moment en què s'impliquem tant en la història, ens agrada tant la història, que acabem convertint-ho en una obra personal. De fet, nosaltres habían presupuestat... El presupuesto era 100 páginas y al final son 160 y pico. Sí, entonces, todo el resto es por parte de la casa, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque realmente nos atrapó tanto la historia y nos parecía tan apasionante que decíamos, ostras, queremos hacerla bien, con las páginas que necesita, ¿no? Y entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de decir, vale, pues esto, aunque ha comenzado como un encargo, ya pasa a ser obra nuestra, ¿no? Per a qui no conega la història, i m'havia fet una xuleta, he de dir, però sí que m'havia notat la hipnosi, no? I Maria la Jabalina va ser l'última dona assassinada pel franquisme a la comunitat valenciana. En 1942, que sols tenia 25 anys, va ser afusellada en el Terrer, conegut com el muro de Paterna, no? La jove anarquista de les joventuts libertàries havia crescut al voltant de la fàbrica de Port de Sagunt, on es respirava l'ambient de la lluita obrera, molt ben representat també en el còmic. Amb tan sols 18 anys va tindre el valor d'allistar-se com a miliciana en la columna de ferro i ell va exercir com a infermera, que en un primer moment veies tu, no?, quin paper feia el de cuidar als ferits en batalla. Durant la repressió de la postguerra va ser delatada, detinguda i acusada injustament de delictes que mai va haver pogut cometre, però l'acusaren d'estos delictes i, com dieu,
una iniciativa que naix amb el suport de l'Ajuntament de Sagunt. Que important, no?, poder donar a conèixer històries amagades però que encara continuen construint el que som avui en dia. Sí, el més curiós d'això és que al final el treball d'educació sobre el que ha sigut el franquisme i la postguerra l'estan fent els autors, perquè en l'educació no arriben mai a contar aquesta història, no? Entonces n'hi ha una manca molt gran en els xavals joves. Arriben de vegada en quan, però quan es dona temps. Sí, però hauria de ser un tema que hauríem de tractar durant un trimestre en profunditat, no? Perquè sàpiguen, no? Perquè ara no és que els xavals diguen que con Franco se vivia millor i barbaritats d'estes, no? Això n'hi ha un defecte de fàbrica ahí de que no s'ha educat bé en això. I aquesta educació l'estem assumint ara perquè n'hi ha com una necessitat, en part també perquè jo tampoc sabia res de la Guerra Civil. Jo el que he après ho he après en els llibres, ho he après perquè he anat a alguna xerrada, ho he après perquè he tingut la voluntat d'aprendre-ho, no? I aleshores estem assumint els autors aquesta espècie de responsabilitat. I sí que és veritat que el còmic el que sí que té és una narrativa darrere que primer fa que siga una lectura entretenguda, emocionant, que a vegades no tenen els llibres d'història, que són llibres més tècnics, i el fet de que tu tinguis una narrativa, que t'identifiques en personatges, fa que arribi des del punt de les emocions i fa que arribi a un punt més profund que és altres formats. Aleshores, jo crec que gràcies a això precisament estem arribant a educar una miqueta i que el tema de la memòria històrica no s'abandone, que és el que volen molts, que no se tracti aquest tema. Jo recordo molt a familiars meus diguem-me, bueno, no hay que reabrir heridas. No, perdona, com que no? Clar, no vols reabrir ferides perquè tu estaves en els guanyadors, però què ha passat? Era el discurs habitual també en aquestes generacions, immediatament després no volien parlar. Sí, però n'hi ha que tindre en compte que Espanya és el segon país del món que més desapareguts n'hi ha, que més persones en cunetes sense identificar n'hi ha, el segon país del món de tots els conflictes que han hagut en el món. Vull dir, això és una barbaritat que quasi ningú sap. I això n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que repetir-ho, n'hi ha que dir no podem abandonar-ho perquè n'hi ha moltíssimes persones, molts familiars que no saben on estan els seus iaios o la seva iaia i n'hi ha que aprofundir-se en això i n'hi ha que tancar les ferides. Les ferides no se tanquen ignorant-les, les ferides se tanquen curant-les i n'hi ha que curar-les, n'hi ha que mimar-les, és un poc el que deia Paco Roca en el Abismo del Olvido, ¿no? N'hi ha que curarles, n'hi ha que parlar sobre ellas. Sí, además estamos como en un momento en el que las personas que claro, que ya te pueden contar de primera mano, claro, ya están desapareciendo porque, claro, ya los años van pasando y los hijos, hijas y nietos, nietas de estas personas, quiero decir que todavía siguen buscando a sus antepasados, quiero decir, tienen todo el derecho a tener, pues eso, a cerrar ese duelo y tener ese proceso de despedida con la persona querida, ¿no? Entonces, eso estamos en un momento muy importante porque, claro, están empezando a desaparecer ya esas personas que te pueden dar las pistas o que te pueden ayudar en las búsquedas y yo creo que, no sé, que es como un deber humano, ¿no? El que esas personas puedan, lo que tú dices, cicatrizar esas heridas. Es que me parece súper, súper necesario. Y lo que decíamos, nosotros somos de una generación que nosotros es que en el colegio ni se nombraba. O sea, ya no solo en casa, que era aún esto de decir de silencio y tal. O sea, yo ahora me sabe fatal no haber preguntado a mis abuelos y a mis abuelas, ¿no? sobre esa época, ¿no? Entonces ahora a mi madre sí le estoy preguntando pues de lo que ella recuerda de sus padres. Pero claro, hemos perdido ahí como una generación y media entera, casi dos, de haber preguntado a la gente que la había vivido en primera persona, ¿no? Entonces nos quedan ya como, o sea, estamos como, hay historias que se nos están escapando, ¿no? Sí, seguirem parlant d'això de seguida. Vale. Tornem després de la publicitat. Seguim parlant de còmic i de memòria. Ens havíem quedat parlant precisament de la memòria històrica del període així a Espanya, no? de la Guerra Civil i la postguerra, i de la diferència també al pas dels anys, perquè les generacions immediatament posteriors no volien parlar, es va instaurar un silenci que a poc s'ha anat trencant i moltes vegades, com deia Miguel Ángel, demà del món de l'art, no? Que ha sigut el que ha hagut d'anar trencant este silenci a través de les seues obres.
Sí, a més, sempre és l'art sempre és el que va per davant, no? de tot. Ara avui en dia la tecnologia també, però normalment l'art sempre són els que obren els camins i els que busquen noves vies, no? I jo crec que el còmic com un art més està també apostant una miqueta per això, i també que n'hi ha un públic lector que li està interessant el tema, no? Que vol saber, no? Vull dir, l'Abismo del Olvido són, no sé si trau 20.000 exemplars que s'esgoten en seguida, que és un fenomen que a Paco sempre li passa, però el nostre, per exemple, també, curiosament, ha sigut el còmic que més edicions ràpidament ha tingut perquè ha sigut un tema que ha interessat molt, no? I també hi ha una cosa que és molt important, que abans els mitjans de comunicació diuen que el còmic ho tenien com un art menor, i des de ja fa alrededor de 15 anys hi ha un interès també per als mitjans de comunicació, en les llistes dels millors llibres de l'any entren sempre algun còmic. Vull dir que hi ha hagut un canvi molt interessant en el que és l'interès per el còmic, i diguem que els autors s'han preocupat també de fer uns continguts que siguin més, anava a dir intel·lectuals, és una paraula que m'agrada molt, però sé que en Espanya s'utilitza de forma malament, pareix que intel·lectual sigui algo ruïn i no, és algo positiu. Hem intentat també construir coses més intel·lectuals, més profundes i més d'un nivell que estiga al mateix nivell que altres arts como literatura, cinema, música, etcétera. Sí, un poco, a veces sí que te encuentras a veces entre el público, ¿no? Que todavía queda a veces esa idea, ¿no? De que la palabra cómic o historieta es más pues algo infantil o de humor, cuando realmente no es así, ¿no? Cuando realmente es un medio tan válido como cualquier otro para contar cualquier tipo de historia, ¿no? Entonces eso creo que la mayoría del público, y sobre todo, como dice Miguel, los medios y incluso las editoriales o las librerías ya lo están entendiendo como que realmente pues eso, puedes contar cualquier tipo de historia, y cómic no es sinónimo ni de infantil ni de humor, ¿no? Lo que pasa es que a veces aún lo tenemos que recordar para que la gente lo acabe de entender, no? És un mitjà també essencial perquè potser les noves generacions o els més xicotets de la casa, no? O una persona que potser no li encanti llegir, comença a introduir-se en aquests temes més grans, no? Que dèiem, més intel·lectuals, o llama-lo X, però el còmic o novel·la gràfica és un molt bon mitjà per accedir a temes profuns, perquè al cap i a la fi ho fa de manera visual, que sempre per a la gent o bé més xicoteta o bé que no le agrada molt llegir, es un aliciente, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, en los institutos cada vez se está utilizando más, y yo creo que debería todavía utilizarse más todavía. Y luego, por ejemplo, hay también las universidades, por ejemplo, la cátedra de cómic que lleva Álvaro Pons y Noelia Ibarra, pues realmente están haciendo un trabajo impresionante en la universidad. Yo creo que tanto en la universidad como en los institutos es un medio súper útil, porque puedes hablar de cualquier tema, ¿no? Y sí que están viendo que realmente que es una herramienta fantástica en educación, ¿no? De hecho, creo que ya empieza a haber másters del cómic en educación o incluso en otros terrenos como la medicina gráfica, ¿no? Es decir, que son movimientos que han surgido después, ¿no? Que antes se hablaba de medicina narrativa y ahora se habla de medicina gráfica, que bueno, es un movimiento que surgió en Inglaterra y en Estados Unidos, hablando pues eso de cómics que hablaban sobre temas médicos sin ser el típico folleto que te explican a lo mejor, ¿no? Pues qué es el Alzheimer o qué es el SIDA. No, o sea, tú realmente estás contando historias de personas, historias también vistas desde el punto de vista de la persona paciente, y esto ha supuesto una revolución, por ejemplo, en las facultades de medicina y de enfermería, ¿no? Porque el alumnado está un poco conociendo a veces pues las enfermedades o ciertas patologías, pero las está conociendo también desde el punto de vista de la persona que las está sufriendo, no solo desde el punto de vista médico y científico, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que ayuda muchísimo a humanizar, por ejemplo, la medicina y la enfermería, y bueno, yo creo que el cómic en ese sentido sí que está revolucionando un poco en varios sectores, ¿no? Claro, es que el cómic, la base de la narrativa és l'empatia. Vull dir, tu empatices en unes persones, no? I clar, en el cas de la medicina gràfica, a molts persones que se dediquen a la sanitat, a vegades ens ha passat a tots,
no tenen empatia. I això és una forma també de mostrar-los de, mireu, això és el que, quan tu dones una notícia, això és el que li passa a la persona pacient, no? Intenta donar la notícia d'una manera que aquesta persona pacient no li resulte un dolor psicològic extrem, no? A veure com ho fas, no? I aquests llibres estan servint precisament per això. Una manera també d'apropar qualsevol tema a qualsevol públic, no? I fer-ho més proper, més assequible, no? Perquè tot el món pugui al final conèixer aquestes històries, o en el cas de la medicina, aquestes circumstàncies que passa quan un pacient travessa per determinades malalties. Clar, és que el còmic és una barreja de dues coses molt importants. Una cosa és la imatge. La imatge té moltíssima força, no? I la utilització del color, la utilització de la composició, la utilització de les taques negres, vull dir, hi ha molts elements que quan tu ho llegeixes t'emocionen, no? I a part també té el text, que també té la part d'emoció, no? Aleshores té una combinació entre imatge i text que té moltíssima força, no? Però al mateix temps és un codi i és un llenguatge propi. No té res a veure en la literatura i no té res a veure en el cinema, encara que tots s'agafen de tots i tots es van barrejant, no? Però són lectures independents, no? La forma en com tu llegeixes un còmic no té res a veure en la forma com tu veus una pel·lícula com llegeixes literatura. El teu cervell treballa de formes diferents, no? I són coses que n'hi ha que tindre molt clares i que, si les tens clares com a autor, saps com construir-ho per, precisament el que parlàvem abans, construir a part de l'emoció i emocionar, que és el que se busca. Cristina, ¿qué volvías decir? Sí, seguir por más o menos como estaba diciendo él. Y sí que es verdad que nosotros lo hemos notado, pues eso, yendo a institutos y tal, por ejemplo, el tema de la memoria histórica, cuando lo han trabajado en clase el cómic, o sea, ha sido hemos tenido encuentros realmente muy emocionantes con gente joven que de repente se han adentrado en la historia, o incluso con una posibilidad, ¿no? También para hablar de discapacidad o hablar de adopción o de lucha social. Y sí que es verdad que sí que hemos notado un cambio creciente en los institutos de interés por el medio del còmic, i creo que realmente és superútil en educació. Esta part docent també és una vessant que cultiveu, no? En el vostre dia a dia, pel que veig. Sobretot Miguel Ángel. Sí, és molt curiós perquè realment nosaltres tenim èxit ja maduritos. Ja teníem 40 anys quan vam treure una possibilitat d'entre 1.000. I jo descobrisc als 40 anys dues coses que m'agraden moltíssim que no sabia. Una és escriure. Jo de pronto descobrisc que m'agrada més escriure guions i construir històries, i damunt se me dona bé. I l'altra cosa que descobrisc és que començo a donar classes en el màster de la Universitat de Belles Arts del Politècnic de València, i descobrisc que m'encanta la docència. I són coses que jo ho recordo molt també als xavals i a les xavales jovenetes, que hi ha també aquest pensament en la societat que si abans dels 30 no tens èxit, eres un fracassat i tal. Per què? I a partir dels 40 varen canviar radicalment la nostra forma de construir i de construir-nos, i hem sigut persones que el que volien fer quan eren joves ho han aconseguit als 40 anys. No? Sempre, entre el món del còmic, sempre comentem que la carrera d'il·lustrador, de dibuixant de còmic, les carreres artístiques són carreres de fons, no són sprints. Vull dir, tu has d'estar ahí, preparar-te bé, entrenar molt, i al final t'arriba als 30, als 40, als 35, als 45, als 50, vull dir, t'arriba en algun moment. Si eres, pues como fas una maratón, ¿no? Entrenes y entrenes. ¿No? Y hay que seguir formándose, porque llegan nuevas técnicas, nuevas tecnologías, que tienes que estar todo el rato como formándote, y también yo creo que es muy importante también ver las cosas nuevas que se están haciendo, ¿no? Quiero decir que muchas veces a nosotros nos preguntan por referentes, que obviamente tienes los referentes de la gente que ha estado por delante de ti, pero a mí últimamente me gusta muchísimo mirar a la gente más joven, ¿no? Porque es como todo como más fresco, más, no sé, más innovador, más tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tienes que estar constantemente, quiero decir, aunque tengas premios, tengas libros publicados, tienes que también estar acostumbrado, cuando eres una persona autónoma y encima artista, o sea, tienes que estar siempre un poco como alerta, ¿no? Buscando proyectos nuevos, buscando, pues eso, siempre tienes cosas que quieres hacer, ¿no? Entonces... Cristina, fa poc vaig veure un vídeo precisament que estaves en un encontre d'autores, dones, moltes d'elles joves que estan començant, i ens parlaves de la teva experiència també, no? Com a presidenta de l'Associació d'Il·lustradors, que quan ja eres presidenta, de vegades es dirigien a tu com si fores coordinadora, secretària, no? Perquè
que no estem acostumats encara poc a poc més i m'alegre, però a veure dones en aquesta posició. Sí, es que, claro, al oír hablar a las jóvenes, pues eso, recordé, claro, hay cosas que olvidas porque ya vas trabajando y tal, quiero decir que sí que es verdad que seguimos teniendo en esta sociedad, quiero decir, cuando eres mujer o eres hombre en una reunión, hay muchas veces que toman más en serio a los hombres que a las mujeres, porque esto sigue siendo así, o sea, es el patriarcado que nos persigue. Quiero decir, poco a poco, gracias a los movimientos feministas, vamos consiguiendo cambiar ciertas cosas, pero esas miradas siguen estando, ¿no? Y si encima eres joven, pues más todavía, ¿no? Entonces, claro, me lo recordó esta chica, ¿no? Alba Chan, una ilustradora que claro, que eso le está pasando a ella. Cuando encima eres jovencita, pues todavía te miran más con esa condescendencia de, ay, esta chiquita, a ver qué va a decir, ¿no? Y es algo que, claro, que te molesta muchísimo porque tú eres una persona formada, una persona profesional que está trabajando y tienes que estar constantemente demostrando eso, ¿no? Que sabes de lo que estás hablando, que eres profesional, ¿no? Sí, és un poc lo que diu Monty Peiró en el seu llibre de Sexo, drogas i no recorda, que parla sobre el masclisme en el món del rock, i ella dia tot el rato que passa en tots els àmbits, com que les dones tenen que demostrar més que els homes se poden permetre la mediocritat, les dones no. Has de ser superbona per a poder que t'admitisquen en el club de los hombres, ¿no? Sin embargo, l'home més mediocre l'admitixen immediatament, ¿no? Entonces, esa lluita al final és molt cansina, no? I bueno, jo me solidaritzo molt en totes elles. Però està bé per als joves i per a les joves tindre veus de referents, no? I crec que la part docent sempre és una part molt important quan ja tens certa trajectòria per a donar consells i inspiració i força als que venen darrere. És el que més els agrada també, que els dones, parles de la teva experiència. Clar, i que puguen incorporar-la al que estan començant. Hem fet alguna pinzellada de la part estilística, però sí que m'agradaria fer-vos algunes preguntes, per exemple, d'algunes de les obres que ja hem comentat. Recorde que Maria la Jabalina, que és l'última sobre la que estàvem parlant, en la Fira del Llibre de València explicàveu que, per exemple, així l'ús del color havia sigut molt rellevant per a contar la història, no? No sé si ens podeu parlar un poc d'això. Sí, el color el faig jo. Doncs mira, vaig començar fent un color en colors estàndards i vaig veure que no acaba de funcionar i vaig canviar tot el concepte i vaig començar a treballar només en paletes molt curtes de color, en marrons, en verds i tal, no? I quan estava treballant això me vaig donar compte que la vida de Maria la Jabalina era una vida que començava amb molta alegria perquè era una jove molt alegre i tal, aleshores al principi tenia aquests colors vius, però conforme va passant la seva vida va anant sent cap a lo gris, a la tristor, no? I aleshores vaig comentar a Cristina un dia que estava ahí treballant i vaig dir, perquè no comencem a desaturar, el color se satura, és el color viu, i si li lleves saturació se va convertint en gris. Perquè no anem desaturant poquet a poquet cada pàgina un tant % de color fins que al final del llibre tot siga pràcticament gris, no? I bueno, li va agradar moltíssim la idea i va dir, ostres, sí, que xulo i tal. I aleshores vam treballar així, no? I després hi ha una altra coseta ahí, que jo la conté, per si algú la vol descobrir, molt inspirada. Bueno, jo soc molt cinèfil i està molt inspirada en Francis Ford Coppola, en El Padrino. Cada vegada que algú toca el color taronja va a morir. Ho comentareu en la xerrada. Hi ha un moment que la mare li passa una tassa a ella i la tassa que agafa ella és de color taronja, el maletí que porta el diputat és de color taronja, les explosions són de color taronja, les dispars de les pistoles dels rifles són de color taronja, sempre el taronja está relacionado amb la mort. Sí, sí que es verdad que eso, que tú no sabes por qué, pero vas teniendo una sensación, aparte de cómo se desarrolla la historia, el color tiene mucho que ver en esa sensación, ¿no? de ir la vida oscureciéndose, ¿no? Y en Una posibilidad pasaba un poco igual, ¿no? Aquí es al revés. Al principio, las primeras páginas, en lo que es la iluminación, hay muchísimas más masas de negro, y a medida que va avanzando el libro es mucho más luminoso. Es decir, que eso que al principio pues todo mira el negro, y en las últimas páginas hay muchísimo más blanco, ¿no? Porque es una historia también ascendente, ¿no? Una historia de superación. Entonces ahí también la forma que tratas el color y la iluminación tiene mucho que ver. També a nivell de formes, no? En el dia 3 jo recordo estos
polítics amb tentacles, no? Sí. Que arribaven a tots els llocs. Sí. També com s'arriba a aquesta decisió Pues, estilística? Va a costar, ¿eh? Sí, va a ser un poco una mezcla, porque Miguel Ángel cuando hace el guión también hace un poco el storyboard, la planificación, y él sí que había puesto un poco como unos cables, ¿no? Como una cosa así, como queríamos hacer como algo difuso. También es verdad que yo cuando empecé a documentarme y empecé a ver fotos de todos los políticos, pues no me apetecía nada dibujarlos. O sea, yo digo, esta gente no se merece mi esfuerzo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que Miguel Ángel había pensado eso, hacer una cosa un poco abstracta, un poco también para deshumanizarlos, porque realmente no se comportaron como personas humanas, sino se comportaron como monstruos, ¿no? Que es como realmente la asociación de víctimas los veía. Pero claro, esto de los cables y tal no acababa de funcionar gráficamente. Entonces le estuvimos dando vueltas y al final, como realmente ellos lo que intentaron fue eso, como que son los tentáculos del poder, ¿no? Y intentar rodear, o sea, marear a las víctimas y tal. Entonces al final pensamos en esa especie de tentáculos que sí que daba mucho juego gráficamente para representarlos, ¿no? Entonces una mezcla de eso, de la deshumanización y también de esos tentáculos del poder que intentan siempre enredarte, ¿no? I a més és molt Lovecraftiano, no? Sí, el de Lovecraft, no? Els tentáculos sí. ahí, els monstres i tal. Sí. Com se repartiu la feina quan aneu a publicar una obra? Perquè veig que dius, això ho porta Miguel Ángel, això ho porta Cristina. Com estan els rols? Bueno, pues básicamente es yo... si tinc alguna idea que m'agrada, li la proposo a Cristina. Cristina me diu si li agrada si li apeteix dibuixar-la. Si no li apeteix dibuixar-la, he de buscar otros dibujantes que ho he fet en alguns casos. I aleshores jo, quan ja prenem la decisió de que anem a fer-lo, jo faig tot el treball de documentació. Per exemple, Maria la Jabalina, pues, comença a llegir llibres, veure documentats que hi ha sobre l'època, no sé, tot aquest treball d'estar agafant informació per intentar construir el relat de la forma més coherent possible, no? És molt important contextualitzar bé i que la gent entenga en quin moment de la història d'Espanya és, què passava en Sagunt en aquest moment. Totes aquestes coses hi ha que deixar-les molt, molt clares, no? I una volta acabe tot això, normalment faig un guió escrit i després faig un storyboard, no? Però bueno, el storyboard cada vegada dibuixa menys i dice que sí, perquè Cristina me cuartas mucho. I aleshores l'últim era simplement posava en les vinyetes posava Maria de perfil hablando con su madre, i ella ja feia la composició de vinyeta que volia, la composició de pàgina que volia, no? I una volta jo acabé tot l'storyboard, diguem, Cristina se ho llig l'storyboard, entonces mira a veure si ho entén bé, si tot funciona, si hi ha coses que no acaba d'entendre i tal, i si no acaba d'entendre coses, m'ho diu, intentem arreglar-les, i ella fa tot aquest treball que feia jo abans de documentació, se'l fa ella. Diguem que jo li faig una criba. Claro, o sea, yo me leo el libro cuando todavía no me he documentado eso, para ver si realmente para el público en general si se entiende. Sí, ¿no? Sí. I una vegada ja tenim l'storyboard, pues Cristina ja fa llapis i paper i tinta, i després ja me'l torna a mi i faig jo el color, però amb molta conversació. De fet, durant els mesos que estem treballant en un llibre som absolutament insoportables. No hablamos de otra cosa. La nostra filla Cela ho recorda molt i ¿podéis hablar de otra cosa, por favor? Que llevamos una hora de sopar y estem parlant. Es realmente, es un proceso muy obsesivo, porque estás muy metido dentro de la obra, entonces es que no puedes hablar otra cosa, ¿no? Y entonces un poco, pero sí que es verdad que lo hablamos todo mucho y está todo bastante mezclado, y también el proceso como que ha ido evolucionando, ¿no? De los primeros libros a los de ahora, porque al principio, o sea, yo era más estrictamente dibujante porque no controlaba tanto el lenguaje del cómic y la narrativa, y como Miguel Ángel sí que lo controlaba más, pues como eso, confiaba más en lo que era su planificación de página y tal. Y ahora, pero claro, ahora con el tiempo, pues a medida que ya vas haciendo libros y cogiendo profesionalidad, pues ya sí que me apetece a mí pues hacer mis propias propuestas gráficas y tal, ¿no? Entonces hemos ido un poco como reajustándonos en eso. I després tenim un protocol que al principi discutíem molt, perquè clar, com jo també soc dibuixant, jo diria, però és que esa perspectiva no, ese barco no te ha salido bien, ese avión no. Sí, o a mí no me gusta algo de guión, de esto, este diálogo aquí que... Sí, i aleshores o me dia, quan se llegia tot, me dia, però és que aquí has quitat muchas cosas. I ja, però és que si fem tot, arribem a les 500 pàgines. Jo si vols dibuixar-les... No. Bueno, i el protocol és que si és una decisió de guió, de narrativa, l'última paraula la tinc jo,
i si és una decisió gràfica, l'última paraula la té ella, però també, per exemple, els companys d'estudi consultem, ¿qué te gusta más, esto o esto? ¿Qué pensáis de esto? Són molt pesats. Sí. Cristina, fa poc també vaig veure, fa poc no, crec que, bé, sí, recentment havies fet una il·lustració també de cara a Falles, no? Ja que s'està obrint ara la temporada. Me consta que també has il·lustrat per a la Fira del Llibre i altres esdeveniments literaris, no? O sigui, que a banda del que són les obres i dels còmics, treballes també en làmines, etc. Sí, igual que Miguel Ángel combina la autoría con la docencia, yo la combino con la ilustración, porque es una disciplina que me sigue gustando mucho y, como hemos comentado antes, realmente, quiero decir, los derechos de autor que te puede dar una obra personal, pues realmente no te dan para el día a día, ¿no? Entonces, pues todos estos trabajos de ilustración sí que me permiten luego poder hacer mis obras, ¿no? Y aparte que me gusta mucho, ¿no? O sea, a mí hacer carteles, ilustrar libros infantiles y hacer campañas de publicidad y tal, me parece un trabajo muy, la verdad que muy bonito y muy apasionante. A mí me gusta muchísimo la ilustración, sí. Y aparte también me sirve un poco, como siempre tratamos temas tan duros, ¿no? Me sirve un poco también para respirar, ¿no? Entre libro y libro siempre me gusta hacer este tipo de encargos que son un poco más alegres y un poco más... Es que después de estos temas quedem te quedas un poco exhaustos y necessitem como algo refrescant. Sí, te quedas agotado emocionalmente, la verdad. Així en diverses ocasions, no? En la tertúlia, la necessitat esta de també desconnectar en algun moment. Com a autònoms entenc que també és una part complexa, no? de primer trobar els projectes, però després també saber compaginar la faena amb estos momentos de autocura, ¿no? Es complejo y tienes que estar constantemente aprendiendo y un poco midiendo las fuerzas, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando eres una persona autónoma, casi decir que no a un trabajo es algo que no te puedes permitir, ¿no? Pero claro, con el tiempo sí que vas intentando un poco cambiar la dinámica, ¿no? Y reservar tiempo para eso, para el cuidado personal, para poder hacer ejercicio. Bueno, ahora con la Dana no podemos ir a la piscina, pero bueno. Y sí que encontrar un poco también tiempo para ti, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas veces al final no descansaba ni en verano, entonces claro, hay que hacer turnos con las niñas. Quiero decir que es también complicado compaginar la vida familiar con el trabajo cuando llega un momento que estás trabajando fines de semana, estás haciendo horas extras después de cenar. Entonces sí que ha habido un momento que también, bueno, también la edad y la salud también te obligan a parar, ¿no? Además, yo encima estoy acabando un proceso de cáncer de mama, estoy ya acabando con la medicación, voy a cumplir ahora 5 años y a mí todo el proceso con el cáncer sí que me ha enseñado, bueno, me está enseñando porque todavía estoy en proceso de asumirlo, que claro, que tienes que parar, ¿no? Y tienes que calibrar bien, pues eso, no coger a lo mejor tantos trabajos, a veces hace falta, ¿no? Pero intentar tener esos momentos de descanso, parar en verano, pues el verano pasado pudimos parar todo el mes de agosto, entonces, claro, es intentar pues calibrar, ¿no? Entre los ingresos que necesitas y el descanso personal, y eso sí que es un proceso en el que Miguel Ángel lo aprendió antes que yo, porque él es una persona mucho más tranquila, él sí que ha conseguido encontrar su espacio y saber decir que no a cosas, y yo estoy ahora en ese proceso de aprendizaje de decir que no, ¿no? Y de sí tener tiempo para eso, para descansar y para el autocuidado. Es que si no... Y cuando estaba consiguiendo ve la Dana y se torna revolucionaria. Entonces, claro, el problema ha sido eso, que cuando ya estás un poco ya... empiezas a ir a yoga, vas a la piscina, no trabajas los fines de semana, o sea, de repente empiezas ya como a encontrar ese equilibrio y además también te das cuenta que cuando descansas, yo este verano que descansé, o sea, luego, claro, empiezas con muchas más ganas y sobre todo con mucha más motivación, ¿no? Entonces realmente es necesario parar, es muy necesario. Pasa eso que muchas veces es el cuerpo, o sea, a mí me ha avisado con el cáncer, claro, tuve que parar 1 año y pico, al principio, claro, te asustas, ¿no? Porque dices, soy autónoma, voy a desaparecer del mercado, no sé qué tal, pero claro, tienes que parar. Sí. Entonces es el cuerpo el que manda. Pero claro, sí que es verdad que ahora que había conseguido una dinámica que estaba bien, pues eso, ha llegado la Dana y se ha ido todo al traste, però bueno, intentaremos recuperar. Acabem esta secció amb aquest missatge tan important de saber parar quan fa falta, perquè moltes vegades, i per molt que coste, la salut va per davant. I tornem de seguida amb l'últim bloc de la tertúlia. Tornem en uns segonets quan acabi la pausa publicitària.
Encetem la recta final d'esta tertúlia, d'este Parlem Clar. Veníem parlant de la importància, no, de saber parar, de saber gestionar els temps, també de la dificultat de fer-ho quan s'és autònom, no, i se necessita trobar projectes contínuament. I també, Cristina, abans estaves dient una cosa i m'agradaria enllaçar-la en este bloc. A dia d'avui ja no és només el trobar projectes, sinó l'adaptar-se a totes les noves tecnologies, a totes les noves imposicions, en alguns casos, que van apareguent perquè has d'incorporar determinades coses al teu treball. No? I en aquest cas m'agradaria posar sobre la taula el tema de la intel·ligència artificial, que l'havia reservat jo per a este últim bloc. Havia aparegut per ahir, però dona que parlar, i sobretot perquè una de les coses en què més està avançant ara mateixa és en la creació d'imatges, no? També de vídeo, però sobretot d'imatges estàtiques. Com percebeu ara mateix la presència de la intel·ligència artificial en el vostre camp? Abans que entre Cristina, perquè va entrar en força. Jo pense que el que deia Noam Chomsky n'hi ha que fer-li molt de cas i n'hi ha que anomenar les coses per lo que són. No és intel·ligència artificial, és software de plagio. És un software que realment està furtant i està plagiant i està aprofitant-se de l'autoria d'un munt de gent para crear esas imatges. Aleshores, la intel·ligència artificial no és una bona apel·lació. Una apel·lació, no una bona... Y ahora, sí, bueno, es que nosotros precisamente desde el colectivo de autoras hemos hecho una campaña hace poco, ¿no?, hablando de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? O sea, hago esta apreciación porque creo que es importante diferenciarlas, ¿no? Es decir, hay una parte de inteligencia artificial que obviamente se está utilizando a lo mejor en medicina. Obviamente yo, por ejemplo, que soy paciente de cáncer, quiero decir que si a mí hay una inteligencia artificial que puede detectar un tumor 40.000 veces más rápido que antes, pues me parece que sí que es algo útil, ¿no? Pero el problema de la inteligencia artificial generativa, que es de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el ChatGPT y el OpenAI y todo esto, lo que están haciendo es que, claro, hay mucha gente que lo compara con otras herramientas y otras tecnologías. Nosotros cuando estuvimos en la facultad no tocamos en un ordenador, ni sabíamos lo que era el Photoshop, ni lo que era el Illustrator, ni lo que era el Clip Studio, ¿no? O sea, lo hemos aprendido después. Pero todos estos programas son herramientas. Quiero decir, son herramientas y tú como persona humana utilizas tu imaginación, utilizas tu forma de pensar y utilizas las herramientas. Es decir, para mí el Photoshop es como un rotulador. Es decir, que o yo lo manejo de una manera o él no se va a inventar nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que lo que ha hecho ha sido nutrirse, como ha dicho Miguel Ángel, se está nutriendo de un montón de imágenes que tienen unos derechos de autoría y que tienen que respetar una propiedad intelectual sin pedir permiso y sin remunerar a los autores y a las autoras, ¿no? Ha pasado también, pasa con el ChatGPT, quiero decir, la gente lo utiliza muy alegremente, pero a mí, alguien que utiliza el ChatGPT, pues la verdad es que me gustaría tener una conversación, porque, claro, ese ChatGPT también se ha nutrido pues de todos los artículos, pues eso, de las personas que os dedicáis al periodismo, de un montón de libros que están escritos por personas y tal, sin pedir ningún permiso y sin remunerar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es, siempre ponemos el ejemplo del restaurante, ¿no? Entonces, como si tú coges, te vas a un restaurante, entras a la cocina, robas todo el menú, te vas a la acera de enfrente, montas un puesto más barato y ese menú que has robado del restaurante, o sea, toda esa comida, tú la estás vendiendo más barata o la estás regalando, ¿no? Entonces, claro, la gente que pasa por la calle dice, uy, pero si aquí lo tengo a 2 euros, ¿por qué me voy a ir al restaurante que vale 10 euros? Ya, pero es que estás comprando mercancía robada, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos que la gente entienda es que la IA no es ni una herramienta ni nada, es un sistema, y además es un sistema capitalista en el que se están enriqueciendo unas empresas y se están enriqueciendo robando el trabajo de otras personas, ¿no? Y además encima con un sesgo político muy peligroso. Es decir, tú si le pides a la IA que te haga un cartel sobre una población que está en carnaval y hay mucha gente bailando, toda esa gente va a ser blanca, delgada, no va a aparecer nada de diversidad, como decíamos, ni a nivel de etnias, ni a nivel de diversidad funcional, ¿no? Y encima, todavía, o sea, están saliendo unas cosas, no es por nada, pero súper feas, que sí que es verdad que irá aprendiendo y cada vez las hará mejor, pero el problema aquí es ese, o sea, es entender esa diferencia entre una cosa que es una herramienta y una cosa que es una empresa que ha cogido las cosas sin permiso.
Es decir, las ha cogido sin permiso, las ha fagocitado y las ha remezclado, ¿no? Entonces, por eso estamos tan en contra, porque claro, hay muchísima gente, incluso instituciones públicas, que se están acostumbrando a, en lugar de pagar a una persona que hace ilustración, pues eso, con 2 duros, lo hace con inteligencia artificial, y entonces aquí estamos teniendo un doble problema. Primero, que se está precarizando todavía más la profesión, que ya estaba bastante precaria, y encima eso, estás promocionando tu evento con material robado, ¿no? Entonces me parece que sí que hay que reflexionar mucho sobre esto, y sobre todo eso, no sé, cada vez que alguien utiliza algo con IA generativa, llamarle la atención, porque hasta que eso no se regule o eso no se frene, o nosotros además hay unas normativas que son, bueno, es más complejo, el opt-in y opt-out, ¿no? Que es una forma de que los autores y autoras podamos autorizar o no a que la IA se alimente con nuestro trabajo o no, ¿no? Entonces, claro, esa opción debemos tenerla, ¿no? Y aparte también hay una parte muy importante, que es la parte también de crisis climática, que claro, la IA generativa necesita una cantidad de energía y una cantidad de agua brutal. Entonces, cada vez que alguien consulta algo en el ChatGPT, o sea, al final es lo que decíamos, que al final la crisis climática se va a acelerar todavía más por culpa de la inteligencia artificial, ¿no? Y encima, además, está generando unos resultados que la gente lo dice en plan broma, ¿no? De, ay, es que le he preguntado a ChatGPT esto, me ha contestado mal, y he dicho, eso no es cierto, y me ha dicho, ay, sí, perdona. Y así con las imágenes igual, quiero decir, vosotros fijaros en muchos carteles, lo primero que hacemos nosotros es contar los dedos de la mano. Las manos es de lo más difícil que hay de dibujar, ¿vale? Entonces, cuando de repente ves un cartel en el que la mano está difuminada, o de repente tiene 6 dedos, o de repente el brazo se fusiona con tal, ¿no? Entonces, y claro, y encima, por ejemplo, a nivel histórico, a lo mejor imagínate que es un cartel sobre, pues eso, imagínate, sobre la guerra civil. Pues coge lo que le parece y probablemente no esté bien documentado, ¿vale? Entonces, claro, encima están creando unos productos que encima no son buenos productos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el público en general, o sea, nos falta también mucha pedagogía por hacer para que la gente entienda que no es una herramienta, que es un sistema, y un sistema capitalista que encima eso está... Software de plagio. Sí, software de plagio total. Però clar, jo al principi recorde que era molt reaci al xat GPT, que és el que tinc més a prop, no? I el que més s'utilitza en camps de treball d'escriptura. I després dius, vale, però està ahí, continua ahí, tot el món comença a gastar-lo, algunes coses sí que les facilita, coses més mecàniques, no? Potser te permet dedicar-te a coses més creatives, però clar, arribes al punt que dius, vale, utilitze, i ho agafes com a eina i dius, és una eina de treball, vaig a dominar-la jo i que no siga a l'inrevés, no? I estem dient, ja, però és que més enllà d'una eina de treball té darrere tot un sesgo ideològic, consum energètic, però què fem? Em referisc, és una cosa que ha vingut per a quedar-se probablement durant molt de temps, i en algun moment haurà de començar a legislar-se també sobre això, perquè conforme crezca necessitarem regular-ho d'alguna manera. Com enfronteu esta percepció, este convenciment que és una cosa que ha vingut per a quedar-se durant prou de temps? Es que ese es el reto, y la complejidad del reto es enorme. Por eso también, pues hace poco se retiró el decreto que el Ministerio de Cultura iba a sacar sobre la IA y tal, porque sí que estaban intentando una regulación, pero es tan complejo que realmente es muy difícil hacer una regulación que sea a gusto de todos, ¿no? Entonces, está claro que no se puede frenar, quiero decir, nosotros sabemos que no se puede frenar y somos conscientes de eso, ¿no? Pero yo ahí solo veo 2 vías. Una, que es eso, lo que tú comentas, más o menos una mínima regulación, es decir, que estas empresas que se alimentan, pues la gente que quiera optar a que se alimente con su trabajo, pues que digan que sí y se les remunere por ello, o sea, eso además, y las personas que no queremos que la IA se entrene con nuestro trabajo, podamos decir que no, ¿vale? Y luego también hacer ese trabajo de pedagogía de dar valor a las cosas hechas por personas humanas, ¿no? Es decir, que yo creo que también, yo tengo cierta esperanza, ¿no? Porque también pasó un poco con los NFTs, aquellos que la gente empezó a vender ilustraciones por un montón de dinero y producían mucho dinero rápido y tal, y luego también está pasando con algunas criptomonedas y tal, pero claro, realmente yo creo que al final las personas sí que apreciarán que
que las personas al final sí que hacemos cosas más diferentes, más personales, más artesanales. Con la campaña que hemos hecho desde el colectivo de autoras se ha visto, ¿no? Es decir, era una misma imagen que era Stop IA generativa, pero ninguna es ni igual ni parecida. Es decir, muestra esa diversidad que el ser humano es capaz de crear y que las máquinas no son, porque las máquinas no están creando, es decir, no están creando imágenes, están vomitando remezclas y collage de cosas que han cogido, ¿no? Entonces, yo creo que la única alternativa es esa, una mínima regulación para que por lo menos algunos podamos no aportar lo nuestro, y luego, por otro lado, hacer ese trabajo de pedagogía y de difusión para que la gente sepa apreciar que es mucho mejor encargar una ilustración a una persona humana que a una màquina, no? I també en aquest sentit estava pensant, per exemple, en Instagram com a plataforma en què cada vegada més il·lustradors, il·lustradores, dibuixants es donen a conèixer. I fa poc estava veient el vídeo d'una il·lustradora que deia això, no? Deia una de les coses en què més m'agrada invertir el que tinc és en comprar de volta en quan alguna làmina, algun original, alguna obra de les meues autores, de les meues il·lustradores preferides. I en aquest sentit també voldria portar a la taula el tema de les xarxes socials, i especialment Instagram s'ha convertit en, crec jo, una plataforma on cada vegada més, i sobretot en el món del dibuix, les persones han trobat un lloc on mostrar la seva faena. Però bé, té també aquesta doble vessant, no? Per una banda, el donar-se a conèixer, per l'altra banda, que al final moltes vegades fins i tot utilitzen les teues imatges sense donar-te crèdit, que és ja el més bàsic, o que sí, ens passem el dia veient les il·lustracions i pensant que xules, però després no arribem a col·laborar amb aquestes persones de manera més propera. És un escaparat, no? En el que no arribem a comprar. Sí, tenim un amic, Nacho Casanova, que fa il·lustració eròtica i té com a, no sé què barbaritat de seguidors té, perquè la il·lustració eròtica té un públic i no sé si té, jo què sé, 10.000, 15.000 seguidors, i un dia li dia, ostres, tio, 15.000 seguidors i tal. Dic, prefereix 10 i que me compren 3. Perquè hi ha làmines també. I clar, al final és un escaparat on tu estàs posant les teues imatges de forma gratuïta i no unes altres persones que les estan consumint de forma gratuïta. Pues sí, és molt possible que alguna persona diga, pues mira, m'agradaria tindre esta làmina per penjar al meu quart, a la meva habitació i tal, però en general no, en general el consum és super ràpid, ¿no? Es como flap, flap, flap. Pero de otra banda, si no estás ahí, exacto, no estás. Claro, nosotros tenemos que estar porque realmente en nuestra profesión hay que estar, ¿no? Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros también tenemos una página web y yo soy consciente, o sea, yo la actualizo de vez en cuando, pero yo soy consciente, es que yo también lo hago, quiero decir, yo cuando estoy buscando a lo mejor a una amiga ilustradora lo último que ha hecho, sé que va a estar más actualizado el perfil de Instagram que su página web, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienes que tener un poco las dos cosas, ¿no? Cuando la gente quiere profundizar un poco más, ¿no? Y sí que es verdad que tienes que estar ahí. Y a nosotros sí que nos han llegado sí que es verdad que algunos trabajos nos han llegado a través de... A mí me gusta más que contacten a través del correo electrónico de la web, pero mira, a veces llegan por Instagram y sí que ha habido un par de encargos que han sido encargos serios y buenos, que ese primer contacto ha sido un mensaje de Instagram de, oye, me gustaría trabajar contigo, entonces ya a partir de ahí ya pasas el mail y tal, ¿no? Entonces a nosotros sí que nos ha llegado trabajo a través de redes, ¿no? No muchos, pero ha estado bien. Y luego lo que es venta de láminas o promoción de eventos o venta de libros y tal, tienes que estar, o sea, tienes que estar porque la gente si no, o sea, yo me acuerdo que antes teníamos también pues como una newsletter, una cadena de mails y tal, entonces yo normalmente informaba de los eventos, tenía un listado de contactos, pero sí que es verdad que hoy en día la gente no, o sea, la gente es en las redes, entonces es en las redes donde mira dónde vas a firmar o dónde no vas a firmar y tal, entonces estar hay que estar, lo que pasa es que sí que es un poco, a mí antes me gustaba más, tengo que decir, o sea, me gustaba, me divertía y tal, pero ahora la verdad que me cansan un poco, entonces las uso solo eso, en plan profesional para anunciar las cosas. ¿Y tú eres de las que tienes así de X, ¿no? Me he ido de Twitter, ¿no? Yo le sigo llamando, le llamaré Twitter toda la vida, pero sí que es verdad que, claro, la deriva que cogió Twitter, y claro, y cuesta, ¿no? Porque te ha costado unos cuantos años tener un número de seguidores y seguidoras y tal, y el momento en el que dices cierro la cuenta,
es un poco tienes un poco como de mono, ¿no? Porque sí que es verdad que al final acabas siendo un poco adicto a esas redes sociales, ¿no? Y a esa respuesta de la gente, ¿no? Entonces encontrar el equilibrio a veces es un poco complicado. Jo que no soc tan addicte, Sí. però ara Instagram, per exemple, clar, en tots els algoritmes, tot el rato tu entres ahí i tot el rato t'estan eixint coses que a tu t'agraden. Sí. I, per exemple, a mi m'agrada molt la ciència, pues coses de ciència. M'agrada molt Miguel Maldonado i Sastre, pues tot el rato m'eixen, no? M'eixen com... I clar, quan te dones compte, igual estàs una hora veient vídeos i tal, que una cosa que abans no passava, que ara s'ha convertit en que és molt difícil eixir de la mirada d'això, perquè tot te mola. I dius, però és que, ostres, està contant-me els primers homínids que varen fer i estàs ahí com, ostres, que xulo, no? L'altre dia una ballena s'ha menjat un pescador, ostres, que xulo, tal, i estàs tot el rato... És com que tot el rato podries estar tot el dia, està tot pensat perquè tu estigues completament enganxat i és... bueno, hi ha estudis que és la mateixa addicció que pots tindre en la cocaïna i en altres... clar, van a les mateixes parts del cervell i, clar, al final és molt perillós perquè tu estàs donant aquestes ferramentes a tota una societat i a molta part d'aquesta societat, sobretot els menors de 16 anys, que no estan preparats per a tindre aquestes addiccions i estem convertint la societat en una societat addictiva, absolutament addictiva a algo que en el fons és molt perillós, no? Entonces a mi me crea un conflicte moral molt gran perquè entenc que hem d'estar i jo soc proactiu, no tant, però sí que m'agrada de vegades en quan posar coses i amb l'edat ha ajudat molt poder comunicar-te per ahí i tal, però al mateix temps me crea un rebuig brutal, no? Entonces estic tot el rato com... Sí. Jo crec que és ara mateix, a dia d'avui, és una lluita constant en qualsevol sector i també a nivell personal el saber que has d'estar ahí, que ho necessites per a treballar, però el que te crea ja fins i tot ansietat de voler deslligar-te. Deslligant-nos un poc de les xarxes i tornant al còmic, no? I a lo material. Jo sé que després de parlar dels reptes és difícil esta pregunta, però clar, en la part final de les tertúlies sempre m'agrada que les persones que venen llancen missatges de futur. Hem parlat també al llarg de la tertúlia de les persones que estan començant, de les dificultats que poden arribar a enfrontar-se, hem parlat de com aconseguiu la inspiració, de quins temes vos agrada tratar, per què, i d'aquest anclatge a la societat en què viviu, que teniu en totes les vostres obres. A mi m'agradaria que llançareu un missatge a aquestes persones que estiguen començant en este món i que ens puguen estar veient. Jo aquesta pregunta la fan molt i jo ho dic als meus alumnes de la facultat i alumnes que tinc en altres llocs i vaig a molts instituts i me pregunten què hem de fer per a dedicar-nos a això? I jo sempre els dic el mateix, formar-te. Llegir molt, llegir moltíssim, consumir moltíssim de cinema, consumir moltíssim de sèries, consumir moltíssims llibres d'assaig, de poesia, de literatura, i formar-te, i formar-te, i formar-te. I ser una persona molt formada i molt culta si després vols contar coses. Jo he llegit molts llibres, còmics, i he vist moltes pel·lícules que notes que darrere no hi està buit. Hi ha bagatge. Sí, no n'hi ha res darrere. I se nota molt quan una persona està molt formada i conta alguna cosa. Per què, jo que sé, ara que m'estic llegint a Norman Foster, per què és tan interessant el que conta? Pues perquè és un tio que té darrere tota una formació. I per què agarres un altre llibre i no s'interessa? Pues perquè notes que no n'hi ha res darrere. Aleshores tu tens que construir-te un bon matalàs cultural darrere si te vols dedicar a algo artístic. És molt fàcil d'entendre. Tu vols tocar un instrument, l'únic que pots fer és practicar-lo. No vas a saber si no practiques. I tot el món entén que per tocar un instrument bé has de practicar moltes hores. Pues la narrativa és el mateix. Forma't, llits i llits i llits. Sí, además lo notas, yo a nivel creativo lo noto, ¿no? Pues las épocas que tienes más trabajo, que tienes menos tiempo para leer o lo que sea, yo de repente me noto un poco como vacía, ¿no? Es decir, que realmente la cultura en general lo que hace es alimentarte mentalmente, ¿no? Entonces cuando ya vuelvo a leer, a ver películas y tal, es como que me entran más ganas de hacer cosas, o voy a ver exposiciones, por ejemplo, nos pasa mucho cuando vamos a eventos de cómic, yo cada vez que veo exposiciones de compañeros y compañeras, o sea, vuelvo a casa con unas ganas de hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces sí que necesitas como ese alimento para
eso, para coger energía para luego tú ser una persona creativa, ¿no? A mí lo que sí que también me gusta comentar a la gente joven es que, o sea, que no se rindan, ¿vale? Porque es que es muy fácil en la sociedad, incluso en la sociedad hoy en día, o sea, nosotros porque hemos tenido unas familias que nos han apoyado, yo, por ejemplo, mis padres eran los dos científicos, pero como a los dos les gustaba mucho su trabajo, sí que, pues eso, las 4 hermanas, cada una hemos estudiado una cosa diferente, pero siempre nos han apoyado. Entonces, ese apoyo y ese refuerzo positivo, cuando tú quieres hacer una disciplina artística, sea la música, sea la pintura, el cómic, lo que sea, o la literatura, creo que hay que apoyarles, porque sí que nos encontramos en los institutos que hay mucha gente, todavía, muchas familias, que cuando el hijo o la hija quiere hacer una disciplina artística le dicen, no, pero haz antes otra cosa. Es que nos lo han dicho a nosotros a la cara, es decir, no antes que haga una cosa, una profesión seria o una profesión de verdad, ¿no? Esa cosa de verdad. Y no es así, es una profesión como otra cualquiera. Miguel Ángel, Cristina, a mi m'encantaria estar 2 hores més, però crec que tenim dret a descansar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en este programa de Parlem Clar. Per a mi personalment era una il·lusió. També és veritat que moltes vegades preguntem per missatges a les noves generacions i tampoc sé jo si les noves generacions són les que més veuen aquest tipus de contingut, perquè ara estem acostumats a coses ràpides, no? Però com sé que la gent que vos segueix segur que vos veu i és molta la gent jove que vos segueix, moltíssimes gràcies de nou per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Fins així esta tertúlia sobre còmic amb Miguel Ángel Giner i Cristina Duran. Nosaltres tornem prompte amb noves edicions de Parlem Clar.